Buenos días, me encuentro aquí invitado por la Fundación Gustavo Bueno y el objetivo es muy sencillo, ¿no? Es explicar los capítulos de mi libro Teoría General de la Información, que ya fue editado hace unos años y cuya característica fundamental es que yo aplico el materialismo filosófico de Gustavo Bueno y más en concreto la teoría del cierre categorial, pues a todo el mundo, a todas las teorías de los medios de comunicación, ¿no? Y entonces yo voy a dividir esto y voy a hacer el siguiente esquema. En primer lugar, cómo llegué a familiarizarme con Gustavo Bueno, y sobre todo con también el materialismo filosófico de Gustavo Bueno. Luego voy a explicar qué nos facilita la noxiología o teoría de la ciencia, que es tan original de Gustavo Bueno y que le distingue de todos los demás, ¿no? A continuación ya voy a entrar en materia, y es que dos características fundamentales de Gustavo Bueno son dos afirmaciones: es la ordenación precientífica de cualquier ciencia, en este caso va a ser de la teoría general de la información, pero puede ser de cualquier ciencia, viene dada o por el desarrollo de las tecnologías de ese determinado campo o por un arte muy desarrollado. Y luego, sin embargo, la ordenación científica viene dada mediante las categorías, y las categorías es un concepto, una idea fundamental dentro del sistema de Gustavo Bueno, ¿no? Voy a dar mucha importancia en esta primera clase, vamos a llamarla, ¿no?, a lo que me parece a mí originalísimo, y es cómo Gustavo Bueno interpreta las categorías de Aristóteles, cómo rastrea, como si fuera un auténtico, diríamos, detective, vamos a llamarlo así, como si fuera el teniente Colombo o Sherlock Holmes o incluso el médico House, cómo va detectando de dónde pueden venir o dónde se inspiró Aristóteles para esta cuestión. Y a continuación voy a, creo, demostrar cómo se pueden aplicar las categorías de Aristóteles tal como las concibe Gustavo Bueno a la interpretación de cualquier novela, cualquier película, etcétera, ¿no?, periódicos. Y además, lo bueno es que, visto lo que Gustavo Bueno ha descubierto, podemos también rastrear por qué durante todo el siglo XX y pasará el siglo XXI, el periodismo está dominado por lo que se llama las 5 W y por la H, ¿no? Y han tenido tanta vigencia y son de cuño totalmente aristotélico. Pero lo que pasa es que la inmensa mayoría de autores, por no decir la casi totalidad, no se da cuenta de que este esquema dominante, durante 100 años por lo menos, pues resulta que es de cuño enteramente aristotélico, ¿no? Y a continuación ya voy a entrar en la materia de la teoría general de la información, cómo se ha constituido científicamente, y ahí voy a demostrar que, por ejemplo, Harold Laswell, que es uno de los 4 padres fundadores de esta asignatura, o de esta disciplina, pues resulta que es, diríamos, lo que él propuso, el modelo de comunicación que propuso, cómo estructurar la teoría general, la Mass Communication Research, está basado también en Aristóteles. Luego de Estados Unidos voy a pasar a Europa para que se vea que también, ¿no? Sobre todo más que por Aristóteles, porque es una disciplina, está muy bien estructurada, cuanto categorialmente está muy bien fundamentada. Me voy a centrar en las propiedades de las categorías, en las 3 propiedades de las categorías, y después otra de las notas que distinguen el sistema de Gustavo Bueno de todos los demás, que es la distinción entre categorías distributivas y atributivas. Y además voy a poner ejemplos extraídos primero de Bueno y luego de los medios de comunicación, es decir, aplicado a la teoría general de la información. Pero en uno de los capítulos finales me voy a ocupar de la marcha que ha seguido la teoría general de la información, porque una de las características que hemos de tener en cuenta es que la marcha de las disciplinas no es, diríamos, no sigue un ritmo regular, no es armónica, no va creciendo poco a poco, no va adquiriendo una velocidad de crucero, de eso nada. Es decir, las ciencias llevan todas una marcha muy irregular, y yo lo voy a demostrar en concreto en la teoría general de la información o la Mass Communication Research, ¿no? Y esto más en concreto lo voy a mostrar como los 4 padres fundadores de la Mass Communication Research, de la teoría general de la información, llevaron una vida enteramente irregular, irregular, se podía hacer una película de la vida de cada uno, ¿no? Y luego, y esto sí que ya finalmente, vamos a ver cómo las tecnologías intervienen en la inserción de una determinada
disciplina de una determinada ciencia en los procesos de producción. Y aquí hay dos perspectivas, una la histórico-noxiológica y otra la económica y social, ¿no? Y terminaré haciendo un balance de la exposición. Y empiezo afirmando que toda ciencia, por más que lo digan, lleva o explícita o implícitamente una noxiología o teoría de la ciencia. Eso desde luego. ¿Y qué es lo que yo observo? Pues sencillamente cuando empiezan a hablar de teorías de la ciencia, pues siempre estamos con Kuhn, con Feyerabend, con Lakatos, etcétera, y sin embargo no se tiene en cuenta la de Gustavo Bueno, que a mi entender tiene una potencialidad mucho mayor, ¿no? Y claro, pero esto yo tengo por qué decir, o sea, tengo que explicar por qué considero y por qué me incliné en este sentido por la de Gustavo Bueno. Pues lo tengo que explicar. Resulta que yo me estaba preparando la cátedra de universidad, ¿no? Y me enteré de que uno que había obtenido la cátedra y además que había impresionado mucho al tribunal, un catedrático de Psicología Social, pues había impresionado al tribunal con las ideas de Gustavo Bueno, es decir, había estructurado la memoria de acuerdo con las ideas de Gustavo Bueno, y más en concreto partiendo de un opúsculo, vamos a llamarlo, de relativamente pocas páginas, que resumía la conferencia que Gustavo Bueno había pronunciado en un curso de verano de Santander de 1977. Bueno, pues yo busqué ese folleto y desde luego aquello me pareció una visión impresionante. Digo, pero si esto no lo ha dicho anteriormente nada, y he cursado toda la carrera de filosofía, en fin, que me empezó a parecer las enseñanzas que había recibido, no digo los filósofos, sino las enseñanzas que había recibido en la universidad, sobre todo en algunas asignaturas, me parecían comida china, es decir, eso no, es decir, volvías a tener hambre, y sin embargo lo de Gustavo Bueno te da ganas de profundizar mucho más. ¿Y qué es lo que hice yo? Pues me enteré de que en la Fundación March le habían dado a Gustavo Bueno un premio de investigación por un trabajo que había realizado extenso sobre el Estatuto Noxiológico de las Ciencias Humanas. Yo me fui a la fundación, aquello parecía como una especie de monasterio, convento, un silencio, todo estudioso, muy mullido, muy tal. Y yo empecé a ver aquellos tomos, digo, madre mía, esto es un panorama enteramente nuevo. Bueno, y a mí me hubiera gustado no solamente estar aquellas horas allí, sino llevarme aquellos tomos a casa, reproducirlos. No, estaba enteramente prohibido entonces, más de 10 páginas diarias no se podían hacer. Y estamos hablando de miles de páginas, así que imagínense toda la cantidad de horas que yo tuve que estar allí en la Fundación Gustavo Bueno, o sea, en la Fundación March, estudiando a Gustavo. Pero aquello me impresionó tanto que entonces yo lo empecé a aplicar. Hay que reconocer que con bastante facilidad, pues a todas las teorías que yo conocía no solamente sobre la comunicación interpersonal, sino sobre la comunicación también colectiva, ¿no? Bueno, pues voy a explicar por qué razones yo pienso que la noxiología de Gustavo Bueno es superior a las demás, ¿no? En primer lugar, porque, y ya lo he explicado, en parte, porque te permite dar cuenta y razón de cómo se pasa de lo precientífico a lo científico. Y eso otras teorías de la ciencia, ni mucho menos, ¿no? Además te enseña cómo hay que organizar una ciencia. ¿Por qué? Pues porque lo que yo he observado, y lo sigo observando, y ya pondré algún ejemplo, y sobre todo cuando me ocupe de la generalidad sintética de las definiciones, ¿no? Yo me estoy dando cuenta de que hay personas que no saben definir una disciplina, pero ni muchísimo menos. Lo que hacen es emplear determinados términos que son tan confusos que valen para cualquier cosa. Entre los términos más confusos, por ejemplo, que ha habido durante todos los últimos 60 años, ha sido el término comunicación. Eso es un término que se aplicaba a todo. Zapatería y comunicación, la comunicación de la zapatería. Cocina y comunicación, la comunicación de la cocina. Comunicación y cocina. Arquitectura y comunicación, agricultura y comunicación y todo, pero bueno, esto que va, y todas las exposiciones y tal, y comunicación. Luego ha sido sustituida en parte ahora por la palabra cultura. La palabra cultura se aplica a todo, y ya Gustavo Bueno incluso ironiza sobre esto, en el sentido de que parece que lanzas un manto de dignidad cuando es de vaciedad, ¿no? Cuando hablas de la cultura de la tarjeta de crédito, y además parece que lo dignificas, ¿no? Mafia, la cultura de la mafia,
parece ya como si la mafia fuese una cultura tremenda, ¿no? Crimen organizado, la cultura del crimen organizado. Ay, ya parece que el crimen organizado sigue exactamente igual. Esto me recuerda al sistema chino, ¿no? Y es que los chinos tenían un río que se llamaba el Terrible, y es que todos los años, bueno, se llevaba por delante 50.000 vidas, ¿no? Hasta que vino un emperador y dice, esto tiene solución. Dice, ¿cómo? Dice, pues le vamos a cambiar al río Tranquilo, o el río Pacífico, o el río Apacible y tal. Cada año se seguía llevando las 70.000 vidas, pero sin embargo ya parecía que aquello había cambiado. Bueno, pues esto es lo que pasa con muchas cuestiones. No es lo mismo decir que esto, el campo de nuestra disciplina es la comunicación o la información, que eso no quiere decir nada, que decir que en lugar de objetos tenemos un campo donde están los periodistas, los expertos en comunicación pública, los políticos, los votantes, los periódicos, las televisiones, las agencias de comunicación, los gabinetes de prensa, los telespectadores, lo que quieras, todo eso son materiales con los cuales tú tienes que organizar una disciplina, y eso es muchísimo más exigente. Y con la noseología de bueno esto puedes llevarlo a cabo, ¿no? Además, y esto es muy exigente, determina cómo lograr la identidad y demarcación de una ciencia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tú tienes que demostrar que eso con lo que tú estás trabajando, esa disciplina a la que te dedicas, es de verdad una disciplina y se distingue de otras. Y les voy a contar lo que está ocurriendo en estos momentos, por ejemplo, dentro de mi campo. Dentro de mi campo, por ejemplo, está ocurriendo que la historia o los historiadores, incluso los historiadores del periodismo, se están dando cuenta de que, mejor dicho, los historiadores en general, frente a los historiadores del periodismo, están en unas luchas que son las siguientes, y es que los periodistas de investigación están obteniendo muchísimo más éxito entre el público y además son mucho más rigurosos que algunos historiadores, que no tienen ni lectores y encima son menos rigurosos. ¿Y por qué son menos rigurosos o por qué? Pues el trabajo de historiador, aunque parezca mentira en muchos casos, es mucho menos exigente que el de periodista de investigación, porque usted está trabajando con fuentes muertas. Y los periodistas de investigación están trabajando con fuentes vivas que le pueden mentir, y usted tiene que descubrir o entrevistarse con esa fuente y descubrir si le está mintiendo, y verificar, y hablar con otros testigos, etcétera. Eso los historiadores no lo pueden hacer, o por lo menos no lo pueden hacer en ese sentido. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que ahora incluso los historiadores dicen historia del mundo actual. Bueno, del mundo actual, pero ¿y actual? ¿Cuándo es lo actual? Vamos a ver. Claro, es que, pues hombre, mundo actual, pues eso, porque antes incluso decía historia del mundo contemporáneo, no, historia del mundo actual, dentro de poco historia mensual, vamos, no, lo que ocurre ahí es que hay una lucha entre estas cuestiones, y no se tiene claro, no tienen claro, por lo menos algunos historiadores, la demarcación que ha de tener la historia. Pero es que tenemos también otra disciplina, entre comillas, que se llama periodismo de precisión, del cual incluso hay alguna persona que ha vivido toda su vida porque hizo la tesis sobre ello, que es sencillamente obra de un señor, de Meyer, un norteamericano. ¿Qué ocurre? Que si tú miras a fondo lo que es el periodismo de precisión, es en la aplicación de determinadas disciplinas sociales, estadística, etcétera, etcétera, al periodismo, ni más ni menos. Pero bueno, eso es como para constituir una ciencia especial, pues para eso está también la documentación. Lo que pasa es que hay personas, y entonces esto lo ves. Y la política, por ejemplo, para definir qué es la comunicación política, pues tampoco lo saben definir. ¿Por qué? Porque no saben la identidad y demarcación de esta ciencia. No, con Gustavo Bueno sí que sabes qué es la comunicación política. Te da. ¿Por qué? Porque para Gustavo Bueno, por ejemplo, una de las características que tiene la comunicación política es que es siempre polémica. Es decir, es pensar uno contra otro, demostrar los argumentos, y eso, por ejemplo, no se da en una comunicación de tipo terapéutica. No está el terapeuta luchando con el cliente, ¿no? Ni mucho menos. Sin embargo, en política sí. En política, una de las notas que distingue la comunicación política de las otras es que precisamente mientras estás sosteniendo tu postura, estás atacando la de otro, pero además de una forma o excluyéndola en determinados casos, ¿no? Y finalmente, lo que me convenció de Gustavo Bueno es que facilita muchas posibilidades críticas, ¿no? ¿Por qué?
Pues porque sencillamente ahora lo que manda es la moda. Lo que manda es la moda, y esto que dicen también, para cada 15 años cambia el paradigma, bueno, pero eso está realmente comprobado. Incluso la teoría de las generaciones de Ortega, vamos a ver si está realmente comprobada o a ver qué es lo que ocurre. Julián María sí que lo intentó, pero en fin, Julián María solo se citaba a sí mismo. Y entonces hemos de tener en cuenta lo siguiente, que si te guías por Gustavo Bueno, en este sentido, te das cuenta de qué ideas realmente no se sostienen. O sea, no se sostienen, ¿por qué? Pues porque no resisten el ataque de la crítica. Y claro, se puede poner de moda, y se están poniendo de moda determinados personajes que aparte de fama, ¿qué es lo que tienen? Aparte de fama, ¿qué es lo que tienen? Porque claro, si esto es así, esas posibilidades críticas, yo lo que muchas veces veo, que muchos de estos famosos no saben quiénes son. Ya sean científicos, o sea, o vayan de científicos por la vida, etcétera. ¿Por qué? Pues porque en la polémica también te das cuenta de que sus argumentos no están suficientemente fundamentados. ¿En qué se basa Bueno, o en qué se ha basado Bueno para llegar a esta situación? Pues se basa fundamentalmente en los segundos analíticos de Aristóteles, en la cuestión de unitates distinctiones scientiarum de la tradición escolástica. Esto yo pienso que él en su estancia en Salamanca leyó de hecho, o estuvo en comunicación, o sea, seguían irradiando determinadas obras medievales y él se dio cuenta de que allí había asuntos muy importantes, que habían trabajado filosóficamente sobre determinados asuntos con una profundidad que luego los tiempos podrían haberlo arrinconado, pero sin embargo él lo supo ver, ¿no? Luego de la sección denominada arquitectónica o arte de los sistemas de la crítica de la razón pura de Kant, y luego le llamó mucho la atención la teoría categorial de John Dewey. En estos cuatro autores, sí, vamos a llamarlos cuatro autores, o tres autores y una corriente, es donde él fundamenta su teoría de la ciencia, ¿no? Bueno, entonces, ya lo he adelantado anteriormente, pero hay dos proposiciones fundamentales en Gustavo Bueno. Es que las tecnologías o un arte muy desarrollado ordenan precientíficamente una disciplina. Y claro, esto tiene una importancia pues muy grande, es decir, muy grande. Yo creo que lo voy a intentar demostrar, ¿no? Y luego la ordenación científica viene mediante las categorías, ¿no? Entonces, por ejemplo, una tecnología es un sistema de transformaciones según unas reglas universales aplicadas a entidades que por sí mismas no experimentarían tal transformación. Desde luego que no, desde luego que no. Y puede llegar a ser, incluso aunque parezca mentira, una tecnología puede llegar a ser el alcohol. Y lo voy a explicar cuando hable de la demostración según diríamos la generalidad sintética, el segundo nivel de la teoría de Bueno. Ahí están las definiciones, divisiones, clasificaciones, modelos y demostraciones. Y ahí en las demostraciones voy a ocuparme de por qué la gente bebe, una investigación que a mí me parece la más ambiciosa que he visto en ciencias sociales. Pues bien, ¿por qué la gente bebe muchas veces? Sencillamente para producir un cambio en la conducta a corto plazo, que si fuera normalmente le llevaría muchísimo más tiempo. Entonces, podemos llegar incluso a considerar que el alcohol, en ese caso, actúa como una tecnología, en el sentido de que produce un cambio que dejado por sí mismo no se haría. Es decir, no hace falta que les explique también todas estas cuestiones, porque en las películas y todos los días en la calle vemos de qué va esta cuestión, ¿no? Entonces, Gustavo Bueno ha ido rastreando y ve que la geometría, por ejemplo, surgió de una elaboración científica del trabajo de los agrimensores. De ahí surgió la geometría, y la cocina y la metalurgia hicieron posible la reflexión científica de la química. ¿Por qué? Porque estaban tratando continuamente con determinadas sustancias y los cambios que acontecían, ¿no? Y la lógica se desarrolló gracias a la tecnología gramatical, por ejemplo, de todo el trabajo de los traductores, porque eso es muy importante. Entonces, aplicado ya a la teoría general de la información, que es a lo que yo me he dedicado durante bastantes años, ¿no? Pues ahí tenemos que es decir, las facultades de ciencias de la información son 30 y tantas en España, y puede que haya, si llega el caso, hasta 50, porque no son demasiado caras y a los políticos les da el renombre. Por otra parte son unas fábricas de parados, pero hay que reconocer
que ¿por qué están esas facultades ahí? Pues sencillamente porque ha habido tecnologías de la información y de la comunicación y porque ha habido retórica. Sin la una y sin la otra no iríamos a ninguna parte. Y hay veces que la gente dice, no, joder, ¿esto de dónde ha surgido? Qué tremendo. Bueno, y hay dos autores que se llaman Everett Rogers, muy famoso, falleció hace unos años, hace 5 o 6 años, pero impresionante este hombre. Era muy curioso, estuvo casado, si mal no recuerdo, con 4 mujeres y iba cambiando de interés científico según estaba con una, con otra, con otra y con otra. Alguna vez, él es aficionado, él ha hecho la historia de nuestra ciencia muy bien, pero es en su última etapa. Pero él primero empezó en los años primeros de los 60 como en la difusión de innovaciones. Estaba casado entonces con Edna Rogers, que siguió manteniendo su apellido. Luego se casó con una hindú, Rekha Agarwala, le dio por la comunicación en las organizaciones, etcétera, ¿no? Hasta que estudió la historia de la comunicación. Bueno, pues con Stephen Chaffee dicen exactamente lo mismo, es decir, voy a citarlo. Históricamente, después de todo, las innovaciones en la tecnología de la comunicación dieron origen a este campo en primer lugar. Y fue la llegada de la radio y después la televisión las que llevaron a la gente a conceptualizar a los más media la comunicación de masas en los últimos años 30, ni más ni menos. Él se olvida también de la retórica, que tiene una importancia muy grande, ¿no? Entonces, la retórica, con sus diversos enfoques a través de la historia, ha contribuido decisivamente a los estudios de comunicación. Y a mí, porque no me da tiempo hoy, pero espero que mañana demostrar esto. Yo hace 6 años fueron las elecciones presidenciales en México, y de estas cosas que ahí, como hacía que no había debates, que ha sido, diríamos, España se ha distinguido de otros países en la comunicación política por algo tremendo, ¿no? Y es que desde el año 93 hasta el año 2008 no ha habido debates para la presidencia de gobierno de los candidatos a presidir el gobierno español. No ha habido. El último debate fue en el año 93 entre Felipe González y Aznar. Y no fue hasta 2008 que se repitió con Zapatero y con Rajoy, ¿no? Y entonces, claro, es una cuestión que nos ha mantenido un poco alejados. Sí se permitía los debates hasta el nivel autonómico. Bien, pues entonces en 2006, yo que estaba muy enfadado por toda esta cuestión, pues vi los debates de México y me gustaron muchísimo. Y entonces dije, voy a hacerlo desde el punto de vista de la retórica. Y me salió redondo, es decir, distinguiendo los discursos deliberativos, los epidícticos y los judiciales, y luego esos son los 3 tipos de discursos que distinguía la retórica, pero luego los materiales de prueba personal, que sería el ethos, los materiales de desarrollo racionales o apelaciones racionales, que serían el logos, y luego las apelaciones, diríamos, emocionales, o los materiales de experiencia, que sería el pathos. Y yo lo apliqué a cada uno de los candidatos, hice después, lo cuantifiqué y te sale redondo. Es decir, con la retórica, tú puedes, es decir, con la retórica aristotélica también, ojo, y lo puedes luego tú modernizar todo lo que quieras, pero es que te sale el estilo de cada candidato, hasta en las figuras retóricas, que lo distingues inmediatamente. Das con el secreto de por qué un candidato ha ganado, en este caso el actual presidente de México, ¿por qué ganó a todos los demás? Es que lo das, te lo descubre. ¿Por qué un candidato, por ejemplo, Madrazo, Roberto Madrazo, que era por parte de lo que se llamaría el PRI, aunque todos nos llaman el PRI, ¿por qué perdió? Y porque en el segundo debate no utilizó lo que dice, bueno, los ataques también, ¿no? Sino que atacó mucho en el primer debate y en el segundo ya prácticamente, pues es que lo vas identificando de una forma muy clara, ¿no? Ahora bien, la que ha demostrado la investigadora Narsika Harper ha hecho una historia de la retórica y te ha demostrado que muchas de las cuestiones que se están tratando, y además con gran énfasis, y como enormes teorías en el campo de la teoría general de la información, ya habían sido tratadas o abordadas por la retórica durante siglos, ¿no? Bueno, entonces, en la teoría general de la información, los pasos fundamentales serían los siguientes. En primer lugar, la escritura alfabética, la invención de la imprenta, la radio, la televisión, la introducción del ordenador
ha sido fundamental también en nuestra disciplina. Fíjense que hace nada que está introducido el ordenador. Internet, no digamos nada, y los últimos adelantos en radio y televisión. Estas tecnologías son las que preordenan, ordenan precientíficamente nuestro campo, el de la teoría general de la información. Y por eso continuamente hay motivos para investigar, porque las tecnologías ordenan precientíficamente el campo, ¿no? Y luego, una afirmación interesantísima de John Ciampa, de lo más interesante que he visto, es lo siguiente. Él distingue dos tipos de tecnologías. Unas se llaman de extensión, es decir, aquellas que procuran vencer todos los límites espaciales. Y ahí entraría por la telegrafía, la telefonía, los satélites, Internet. Todas esas tecnologías son de extensión, porque están para salvar todos los límites espaciales, ¿no? Y luego están todas las tecnologías de almacenaje para contrarrestar los límites temporales, es decir, para perdurar en el tiempo. Ya tendríamos la prensa, las artes plásticas, los discos, las películas, el vídeo, los discos multimedia, lo que tú quieras, todo aquello que mediante lo cual tú preservas todos los mensajes a través del tiempo, ¿no? Y ya estamos viendo películas de hace 100 años y con bastante calidad en ocasiones, ¿no? Pero vamos, las películas de Charles Chaplin, de la Mutual, del 1914, ya van a cumplir 100 años, se ven con una claridad impresionante. ¿Por qué? Gracias a las tecnologías de almacenaje. Gracias a las tecnologías de almacenaje. Bien, ahora bien, la ordenación científica viene mediante las categorías. ¿Por qué? Porque en cuanto se ven todas esas tecnologías, hay unas personas que empiezan a reflexionar. Los científicos, los teóricos son los sujetos noxiológicos, es decir, estudian a los sujetos técnicos, qué es lo que hacen estas personas, vamos a ver, qué es lo que pasa, qué es lo que ocurre. Ellos a lo mejor, los sujetos técnicos no piensan demasiado en esta cuestión, pero yo voy a dedicarme a dar sentido, y entonces van dando forma y determinación encontrando las categorías. Eso es lo importante, cuando establecen las categorías, ahí es donde te las juegas, en las categorías, ¿no? Entonces, ¿y qué es una categoría? Pues lo mejor es como una gran esfera arquitectónica, pero esa gran esfera arquitectónica resulta que también puede incluir a otras subesferas, de manera que hay categorías que son de radio mucho más amplio y hay otras que son de radio más reducido. Lo peor que puede haber es que una categoría que es reducida, tú la conviertas como si fuera una categoría enorme, ¿no? O muy grande, que es lo que está ocurriendo en estos momentos con muchísimos aspectos, ¿no? Hay que ver la importancia que, por ejemplo, tenía la categoría cocina, pues ya lo sabemos lo que era la cocina a través del tiempo, ya ha tenido su importancia, pero es que ahora prácticamente es que se ha convertido en una palabra mágica, en una divina palabra, etcétera, nueva cocina, cocina de autor, etcétera. Bien, pues es que parece que ahora, si no estás al corriente de la alta cocina, prácticamente eres una persona que no sabes andar por este mundo, que eres un auténtico patán, o como ahora se dice, como si fueras un hortera. Bueno, pues no, ¿por qué? Porque también la cocina está sometida a la moda, incluso yo creo que fue Nietzsche el que decía que la preocupación por la cocina refinada era un signo clarísimo de la decadencia de una civilización. Bueno, pues Nietzsche cuando él hacía estas cosas no improvisaba, hay que ver lo que le gustaba pensar en estas cuestiones. Bueno, y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si no sabes el radio de una determinada categoría, entonces conviertes todo en una niebla en la que sirve absolutamente para todo. Ya he dicho antes la palabra comunicación, la palabra cultura, que son las que han ido formando, diríamos, la cúpula terminológica del mundo en que vivimos. Y entonces, claro, llega un momento que la comunicación sirve para todo, la cultura sirve para todo, es algo ridículo, ¿no? Cuenta Gustavo Bueno una anécdota que a mí me hace mucha gracia, y es que a lo mejor un alcalde, pues resulta que ha decidido construir un polideportivo con X millones de euros. Y resulta que cuando acaba el polideportivo se ha cuadruplicado
la cantidad. Bueno, se ha formado un escándalo, tal, corrupción, ¿no? Entonces él convoca una rueda de prensa, están todos los periodistas y él dice, pero si el polideportivo es cultura. Y la gente ya empieza a decir, bueno, claro, pero es que no se dan cuenta. Bueno, pues en cuanto sueltas la palabra cultura, ya la gente dice, bueno, vamos a ver, estamos tratando. No, pues es como las divinas palabras de Valle Inclán, ¿no? Y luego otra cosa muy importante es que las categorías son también órdenes reales, no elucubraciones sin ningún fundamento, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que abarcan determinados órdenes de la realidad, y claro, aquí no podemos ocuparnos de todas las tablas categoriales que ha habido, yo no lo puedo hacer porque han sido muchas, ¿no? Lo importante es saber cómo han llegado a algunas de ellas, y además que se basen en la realidad, ¿no? Porque hay algunas que son de auténtica risa. Entonces, vamos a ver esto que yo decía anteriormente, es decir, bueno, parte de la tabla categorial de Aristóteles, esto es muy entretenido de ver, y observa que esta enumeración hay algo que a él no le suena, que tiene ruido. El ruido es lo opuesto a la información, pero el ruido es importantísimo. ¿Por qué? Porque para conocer a las personas es mucho más importante en ocasiones el ruido que la información, porque te están dando información que puede ser todo mentira. Sin embargo, a lo mejor el no mantener contacto visual, el tener una voz dubitativa, el hacer gestos de nerviosismo tocándose el cuerpo, etcétera, estas conductas que se llaman de filtraje de mentiras, te dan a entender que hay alguna inconsistencia. Entonces tú preguntas hasta a saber el ruido que esa persona está ocultando. Cuando tú ya has averiguado el ruido, lo que tú haces es transformar ese ruido en información para un público distinto. Ese, por ejemplo, sería el trabajo de cualquier periodista en una rueda de prensa. Porque un alcalde o cualquier personaje político le han visto ustedes decir alguna, diríamos, palabras inconvenientes, y normalmente son muy educaditos, ¿no? Pero una persona que realmente quiere saber lo que ocultan, empieza a hacerle preguntas, averigua, identifica algunas inconsistencias y al final a sus lectores, a sus telespectadores, a sus radioyentes, les cuenta las cosas no como las ha contado el político, no como las ha contado ese determinado empresario, sino como las ha visto él. Bueno, pues Aristóteles, bueno, ve cierto ruido en la tabla categorial de Aristóteles. Y dice, o sea, hay una diferencia muy grande entre algo tan manifiesto como es la sustancia, una persona, y algo tan a ras de tierra como es el traje, el hábito. Dice, ¿y esto qué sentido tiene? Pero vamos a ver. Hasta que dice, ¿qué explicación encontrar a esta disparidad? Y aquí es donde yo digo que Bueno actúa como Sherlock Holmes, como el teniente Colombo, como el doctor House, como Grissom, el de CSI, es decir, son personajes que yo considero muy adecuados para la teoría general de la información porque utilizan el mismo método científico. Y más bien, es decir, utilizan los 6 tipos de reconocimientos de Aristóteles y las tablas de causalidad de Stuart Mill. Eso yo lo tengo comprobadísimo, ¿no? Y entonces ellos establecen una determinada hipótesis y a ver cómo la confirman. Pues bien, Bueno, la hipótesis es la siguiente, y cito a Bueno: nos hace sospechar, guiados por la etimología, categorein significa acusar y luego adjetivar y predicar, que la tabla aristotélica ha estado presidida por un modelo o paradigma en el que precisamente se vieran anulados tales extremos, es decir, la sustancia y el traje, anulados, es decir, viendo todo en conjunto. Y este paradigma fue el derecho procesal griego, en su trámite de identificación de un individuo humano, de un ciudadano, en tanto necesita ser sometido, para ser identificado como reo o como testigo, a una lista de preguntas. Es decir, esta es una genialidad. De Bueno, yo no lo he visto en otro autor. Y si a los alumnos de bachillerato, por ejemplo, de filosofía, se les explicase, les apasionaría el origen de las categorías de Aristóteles, porque con ellas puedes interpretar lo que quieras, Vamos a ver cómo. Las preguntas tendrán que ser de este tenor, dice Gustavo Bueno. ¿Quién eres y cómo te llamas? Entonces ya lo clasifica dentro de un grupo o individuo dentro de una clase o grupo definido. Es la sustancia. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuánto pesas? ¿Cuánto mides? Etcétera. Sería la cantidad.
¿Cuál es la disposición de tu carácter? Envidia, odio, violencia, en función de lo que se te acusa, sería la calidad, la cualidad, perdón. ¿A qué distancia estabas de la víctima? ¿Qué parentesco o vecindad tendrías con ella? Sería la relación. ¿Eras íntimo de la persona? ¿Pertenecías al vecindario? ¿Eras desconocido? ¿Eras tal? Esto en criminología todos los días estamos con lo mismo. Se sospecha de alguien del círculo familiar como el principal autor del crimen. Parece que fue víctima de un asesino en serie, es decir, de alguien que hoy mata aquí, mañana allí. Eso es muy importante. ¿Dónde estabas en el momento del delito? El lugar, esto es el UBI. Y entonces, claro, esto, perdonen que haga aquí un paréntesis. En todo este crimen de Marta del Castillo, parece que han quedado absueltos algunas personas precisamente por el seguimiento que se hizo de un teléfono móvil. Y entonces ese teléfono móvil estaba en tal sitio, en tal otro, luego no podía ser esa persona. No podía ser esa persona. Y no es posible que esa persona, ese asesino, pongamos por caso, probable asesino, diese ese teléfono móvil a otra persona para que se moviese por otros lugares y pareciese que fuese el suyo. Es que eso es lo que hay que tener también en cuenta. Es decir, cómo uno de los, diríamos, de los intentos fundamentales de los criminales es después no solamente tapar las huellas de su crimen, sino desviar responsabilidades o bien hacia otras personas o bien para que desaparezcan las pruebas, ¿no? ¿Por quién estaban asesorados esos jóvenes para hacer desaparecer el cadáver? Eso tiene que haber sido una persona que les haya aconsejado diciendo, si no hay cadáver, aquí no hay caso. Y claro, si llega este caso al Supremo y el cuerpo no ha sido encontrado, ya veremos lo que ocurre también. Bien. ¿En qué momento del día o del año? Es decir, el cuándo. Bueno, pues eso es importante también. ¿En qué situación te encontrabas? ¿De pie, echado, etcétera? ¿Actuaste por tu mano, es decir, por ti mismo, o fuiste movido por otro, etcétera? ¿Qué te hizo a ti la víctima? Se está considerando a la acción como si fuera una reacción. Pues la pasión, es decir, aquí está la categoría pasión, lo que te hizo. Y luego, ¿cómo llevar vestido? Pues el hábito, ¿no? Bien, entonces miren, lo que yo hago en mis clases es lo siguiente, para explicar esta cuestión de cómo se estructura científicamente una ciencia, ¿no? Y partiendo de las categorías de Aristóteles, y luego ya se va complicando con las categorías propias de la disciplina que estamos tratando, ¿no? Pues, por ejemplo, tomo la película Rashomon de Akira Kurosawa, que ya saben que se trata de un homicidio y de varias versiones que personas dan sobre este homicidio. Una de ellas incluso está muerta y tiene que hacerlo a través de un medium, ¿no? Luego, 4 confesiones, que es la versión norteamericana que dirigió Martin Reed de la película japonesa citada, porque eso de que y esta película es del año 62, es decir, que los americanos llevan haciendo copias de las películas japonesas, ni se sabe de años, ¿no? Porque las películas que, por ejemplo, revelaron como actor a Clint Eastwood, aquellas de Sergio Leone, por un puñado de dólares, era una copia de una versión de una película que se llama Yojimbo de Akira Kurosawa, y así sucesivamente. Claro que Kurosawa también tiene versiones de Shakespeare aplicadas a Japón, etc. Pero sobre todo la que yo utilizo según el límite de posibilidades de tiempo de mis clases es una película que Alfred Hitchcock dirigió para su programa de televisión Alfred Hitchcock Presenta, y que se tituló Yo lo vi todo, y que también se inspira en Rashomon. Y en las 3 películas se trata de descifrar un enigma, pero claro, con determinadas categorías, es decir, a ver si lo haces científicamente. El argumento de Yo lo vi todo se trata de un accidente de tráfico que ha habido en el cual vamos a ver, quien conducía el coche ha atropellado, ha empujado a un motorista, el motorista ha salido despedido y a los pocos días ha muerto, ¿no? Entonces tiene que haber un juicio. Entonces, el que dice que conducía el coche se llama Michael Barnes y decide defenderse a sí mismo, ¿no? Y en la película va demostrando las contradicciones en las que van cayendo los diferentes testigos del juicio. Lo va demostrando, ¿no? Y hay una de las testigos, una joven casada y divorciada,
que lo que declaró en primer lugar a la policía luego ya lo cambia y dice que no, que ella vio el accidente de otra forma, ¿no? Y al final él sale absuelto. Pero la sorpresa es que cuando ya el jurado le ha absuelto, un amigo suyo abogado, están viendo, su mujer acaba de dar a luz y están viendo al niño de Michael Barnes, y entonces le confiesa, dice, yo no iba en el coche, era mi mujer la que conducía, pero por no pegarle el disgusto, porque iba a dar a luz para que no abortase, etcétera, he sido yo el que he dicho que iba conduciendo. Luego todo el señor ha basado todo en una mentira, pero ha demostrado también que los otros también estaban totalmente equivocados. Entonces, muchos piensan que aquí se trata del relativismo filosófico. No, en realidad de lo que se trata más bien es cómo se piensa cada persona que es, cómo el autoconcepto que cada persona tiene, ¿no? Bien, entonces vamos a aplicar las categorías de Aristóteles, y esto es muy claro, yo lo vi todo. ¿Quién? Sustancia, pues fíjense todo lo que sale. Le preguntan, ¿usted cómo? Le interroga a la policía. Yo me llamo Michael Barnes, y luego mi mujer se llama Estela, y luego su amigo el abogado se llama Jerry. Luego le dice al fiscal, el juez, señor Anderson, usted puede empezar su exposición. Pues es sustancia también. Diga usted su nombre a una testigo. Dice, yo me llamo Penélope Sanford. Bueno, claro, luego dice, bueno, ¿y qué estaba usted? Dice, yo estaba esperando a George Peabody, estaba esperando a otro. Fíjense todas las sustancias que van saliendo en esta película, ¿no? Luego dice otro testigo, vi al muchacho volar sobre el coche, dice, es decir, al motorista. Fíjense todas las sustancias, si las vamos contando, que van interpretando en esta película. A un señor, a un coronel, a un militar retirado, dice, diga usted su nombre, dice, yo me llamo John Hoy, vale. A otro le llama señor Stubbs, señor Patterson, siento molestarle y tal. Señorita Joan Dowling. Y él al final dice, Jerry, fue Estela la que tuvo el accidente. Entonces, los relatos policíacos, por ejemplo, pero muchos versan sobre la sustancia, sobre el quién, y si ustedes, y creo que todos hemos visto Ciudadano Kane, de lo que trata fundamentalmente Ciudadano Kane, quién era Ciudadano Kane, y qué es lo que movía su vida, y qué es lo que pasó, y al final resulta que en Ciudadano Kane no sabemos el enigma fundamental de lo que va buscando el periodista. El periodista va buscando el significado de la palabra Rosbad, y el periodista no lo sabe nadie, nada más que el telespectador, cuando ve que el trineo lo están quemando y pone Rosbad. Bueno, pues ahí se trata toda esta película sobre la sustancia. Bien. La cantidad. Pues en la cantidad dice, Estela tiene 36 años, es decir, su mujer tiene 36 años. Pero a Michael Barnes, le pregunta, ¿a qué velocidad diría usted que iba? Le pregunta al fiscal, ¿a qué velocidad? Cantidad. ¿Y a qué velocidad cree usted, le preguntan a otro testigo, que iría la motocicleta? Luego también tenemos cantidad. Y a un testigo que es un borrachín le dicen, ¿cuántas copas cree usted que tomó? Dice, bueno, yo si se lo tuviese que contar a mi mujer le diría que 2, pero para ustedes les diría que 5 o 6. O sea, dice las cosas, pues bueno, es un señor gracioso. Bien, la cualidad, esto es importantísimo, es decir, los motivos, las razones, o sea, los motivos sentimentales que han guiado a una persona a realizar determinados actos. Al coronel John Hoy, por ejemplo, pues es que cuánto me alegraría estarle mostrando aquí la película, pero ya saben que por estos motivos que hay ahora de copyright no se puede hacer, pero bueno, yo les recomiendo a ustedes que lo vean. Pues el coronel John Hoy es aunque viste de paisano, todo su vocabulario es militar, firme, la entonación categórica y tal. Y cuando ve que se está defendiendo de sí mismo, dice, no debían de dejar que estas personas estuvieran aquí, porque tal, no deberían de esto, no deberían de dejar conducir en esos deportivos, tal. Pero él ha notado algo, y ha notado, dice, parece usted tener prejuicios contra quienes conducen los coches deportivos. Y le va interrogando, y dice, ¿tiene usted hijo? Y dice, no. Y solo por este tono de voz, no, él dice, ¿debo entender que usted tuvo anteriormente hijos? Sí, tuve uno. Y dice,
¿Y qué le pasó? Dice, le atropelló uno de esos coches deportivos. Luego da con el motivo. Es decir, está queriéndose vengar en Michael Barnes. Precisamente no se puede ahora vengar de quien atropelló a su hijo, pero sí que puede hacerlo con este, ¿no? Bien, hay otro testigo, dice, ¿y en qué estaba usted pensando? Dice, nada importante, salvo en el suicida que lo causó. Bueno, pues se nota que también tiene una rabia bastante grande contra esa persona, ¿no? Y además le dice, el accidente ocurrió porque usted fue un imprudente. Ahí están hablando de cualidades, ¿no? Pero claro, hay un caso, y es que la joven casada que cambia el testimonio, pues como cambia el testimonio, entonces no le quiere interrogar Michael Barnes. El fiscal la amenaza, usted sabe que está cometiendo perjurio, porque dijo una cosa antes y ahora dice otra en el tribunal, tal. Y dice, pues no, yo pienso que esto. Entonces le empieza a interrogar al juez, dice, ¿usted dónde iba? Dice, pues mire, yo había tenido mi hijo y me había separado de mi marido, y entonces mis padres me convencieron que le diera en adopción. E iba yo a hablar con el abogado para darle en adopción a mi niño. Dice, pero a raíz de yo estaba tan trastornada que a raíz del accidente, al volver a mi casa, ya pensé que por qué yo iba a entregar al niño en adopción, que yo me lo podía quedar con mis padres y les he convencido. Y dice el juez, ¿podría decirse que el señor Barnes le hizo a usted un favor, que el accidente fue providencial para usted? Dice, sí. Fíjense qué forma tan distinta de ver la cualidad. Es decir, uno ve en el accidente un motivo para vengarse porque a su hijo le atropelló un deportivo, y otra persona ve en el accidente una situación que el juez dice que es providencial, a raíz de la cual ella decide quedarse con su hijo y tenerle para toda su vida. Entonces, claro, estas cuestiones, sobre todo a raíz de la interpretación de, bueno, es que cobran una vida muy grande. Es decir, no se trata de que te pregunten cuáles son las categorías de Aristóteles, es que tú lo puedes aplicar a una realidad muy concreta y estudiarlo científicamente. Bien, ¿qué parentesco o familiaridad tienes con la víctima o con el acusado? Y le preguntan, ¿habló con el acusado o la víctima antes o después del accidente? Se lo preguntan al coronel Hoy. Dice, esas son 4 preguntas. Dice, efectivamente, son 4. Dice, respóndalas. Dice, no. Es decir, no hablé con el acusado antes, no hablé con el acusado después, no hablé con la víctima antes, no hablé con la víctima después. Bueno, debo entender que se ha separado de su marido, le dice el juez a Dowling, ¿no? A la señorita Dowling. Dice, sí. Luego dice, estaba pensando en mi pequeño. Pues ahí se ve separado de su marido, mi pequeño, y fue Estela quien habló del accidente. Aquí ya tenemos relación, familiaridad, etcétera, ¿no? Luego el dónde es importantísimo. ¿Dónde estaba usted en el momento del hecho? Dice, pero el día en cuestión estaba en la esquina de Holland con Grisville, sí. Al borrachín le dice, a otra vez, según usted estaba parada a unos metros del bar Harry. Dice, efectivamente. Dice, ¿estaba usted en su casa la tarde del 17 de mayo? Le pregunta al coronel Hoy. Sí, estaba cultivando rosas en mi jardín. Bueno. ¿Estaba usted en su coche cuando ocurrió? Lugar. Usted acababa de decir que salía del bar Harry cuando vio el accidente, le pregunta al borrachín. Salía, me pasa que más adelante, bueno, ya lo veremos dentro de un momento. Luego, yo estaba en la parada del autobús cuando ocurrió. Es decir, a cada uno le va diciendo dónde estaba, ¿no? Y al final, incluso él le dice a su amigo, yo no estaba en ese coche. Todas estas son categorías, o sea, responden a la categoría lugar. ¿En qué momento del día o del año? Pues dice, el martes, día 17, circulaba en coche, etcétera, lo va contando. A otro le, ¿fue usted testigo de lo que ocurrió la tarde del 17 de mayo? ¿Pero vio lo que ocurrió antes de volverse o no lo vio? Es decir, antes o después, son categorías temporales. Sí, pero ¿qué vio usted antes, señorita? ¿Qué vio usted antes? Bueno, recuerda lo que estaba pensando antes del accidente, porque la estrategia que utiliza Michael Barnes es preguntar a cada uno en qué estaba pensando.
Y a raíz de preguntarle en qué estaba pensando, resulta que se da cuenta de que, claro, no estaban atendiendo a lo que realmente fue el accidente, sino otra cuestión que les estaba distrayendo, ¿no? Se fue entonces cuando volvió la cabeza, es decir, cuando oyó el ruido y volvió la cabeza, pero no vio el accidente. Dice, yo frené cuando vi la señal. Dice, eso es lo que dice la mujer, dice, pero usted ha dicho antes que frenó cuando vio el accidente. Y a eso iba cuando ocurrió el accidente. Bueno, pues ahí vemos que son las categorías. ¿En qué situación te encontrabas el estado? De pie, echado, de espaldas, de frente, etcétera. Dice, ¿y no podría ser que estuviese de espaldas cuando ocurrió el accidente? Le pregunta. Fíjense cómo, si sabes emplear, lo que hacen los abogados en los juicios continuamente es emplear la tabla de Aristóteles. Y no hay más. Luego lo que hacen, sí, es emplear los reconocimientos de Aristóteles, es explicar, o sea, utilizar las tablas de causalidad de Stuart Mill, pero es que no son tantas cosas. Luego tú puedes aplicar la ley al caso concreto, etcétera, pero lo importante es la consideración científica de las categorías. Luego vendrá el derecho a decir, sí, esta categoría se incluye en tal artículo dentro del derecho. Muy bien, entonces ya está. Porque claro, si es con nocturnidad, pues con nocturnidad lo que te está diciendo es una categoría de tipo temporal. Con alevosía, pues la alevosía entra dentro de la categoría cualidad. Si estaba saliendo, entonces estaría de cara a la calle, y si estaba entrando, estaría de espaldas al exterior, le dice al borrachín. Dice, sí, es que ha habido veces que salgo del bar mirando hacia la calle, pero hay veces que salgo de espaldas. Dice que la gente se ríe, ¿no?, en el juicio, porque efectivamente pues hay veces que va tan mareado que sale de espaldas. Dice, a veces he salido de espaldas a la calle. Dice, ay, lo que recuerdo es a ese chico volando, pero si le has visto volando al chico no has visto el accidente. Claro. Bien, es decir, la acción, actuaste, dice, choqué con alguien, con un motorista. Detuve mis coches unos instantes y al ver que no venía nadie reanudé la marcha. ¿Por qué? Porque tenía mucha prisa por ir a ver a dar a luz a su mujer. Perdí la cabeza y me largué. Claro, ha huido, ha hecho muy mal en huir. No ha prestado el auxilio. Lo que ocurre, que luego al final nos damos cuenta de que él no iba en el coche, lo que confiesa. Luego él no ha hecho nada de esto. Ha sido su mujer la que ha hecho esta cuestión. Dice, fue horrible, tuve que volverme para no verlo. Pero claro, si no lo ves, ¿por qué dices que es tan horrible? Es tan horrible. Te vuelves precisamente porque no quieres ver, entonces no has visto el accidente, ¿no? Le dice otra. ¿Usted se detuvo en la señal de stop, sí o no? Dice la chica al final, sí, me detuve. No lo hizo hasta que llegó al cruce. ¿Recuerda lo que estaba pensando antes del accidente? Siempre le está preguntando lo que está pensando. Luego, el deportivo saltó el stop, chocó con la moto y salió zumbando. Y la pasión, ¿qué te hizo a ti la víctima? ¿Qué te hizo a ti la víctima? Sufre una conmoción y tiene 2 costillas rotas. Una moto se me vino encima. La víctima del accidente acaba de morir a consecuencia de sus heridas. No llegué a ir. Verá, el accidente me afectó tanto que me volví a casa. Me afectó tanto el accidente, es decir, cómo te afectan, o sea, cómo sufres las consecuencias de determinados actos, ¿no? Y esto es un juego ahora en la sociedad actual, el juego del no es horrible, que diría Eric Berne, es decir, empiezan la gente a contar todas las penalidades que le ocurren en la vida. En realidad no quieren, se quejan, pero no quieren solucionar las cosas. Quieren dar salida a la rabia interior que tienen. Y esto es muy importante si se sabe aprovechar, diríamos, de una manera racional o científica, ¿no? Finalmente, indumentaria, ¿cómo vas vestido? Solo hay una categoría, me pongo mi mejor vestido y ese cerdo ni siquiera aparece. Bueno, pues puede haber novelas, obras de teatro, películas, biografías incluso, que están basadas precisamente en el vestido. En el vestido, según va vestido una persona, puede haber cometido una determinación u otra. Tiene Chesterton, por ejemplo, un relato corto del padre Brown, en el Cantor del padre Brown. Yo se lo recomiendo muchísimo, los 49 episodios que tiene Chesterton sobre el padre Brown, ¿no? Pues resulta que se llama Las pisadas misteriosas, y ahí
un individuo que es muy listo, Flambeau, hace lo siguiente: se da cuenta, luego nos enteramos al final, de que en lo que coincide un plutócrata, es decir, un rico y un camarero, es en el traje. O sea, usted ve un camarero perfectamente vestido, incluso puede llevar vestido de pingüino, de chaqué, tal, y ve usted a un tipo muy rico que está comiendo y entonces pues resulta que coinciden en el traje. Y todo el truco para robar toda la cubertería de plata está en que unas veces se hace pasar por plutócrata y otras por camarero. Y cuando se hace pasar por camarero, luego va corriendo por el pasillo como si fuera un camarero, llevando las cosas. Pero cuando se hace pasar por un plutócrata, lleva el paso lento, pero está vestido igual. Luego, hay muchas cosas en esta vida que para producir paralogismos o falsos razonamientos en las otras personas lo podemos ver muy bien. Bien, entonces hemos visto ya las categorías de Aristóteles. Pues mire, yo creo que les voy a demostrar cómo durante todo el siglo XX, pero ya Rudyard Kipling ya hizo unos versos sobre estas 5 dobles, V's dobles y sobre la H, que es why, mejor dicho, who, quién. Esa es la categoría de sustancia. Toda noticia debe tener estas 5 W y una H, ¿no? Que sería who, quién, la sustancia, what, qué, pues será la acción, la pasión y la cantidad. Where, dónde, es el lugar. When, cuándo, el tiempo. Why, por qué, es la cualidad. Esta categoría del why es importantísima y aquí es donde se hacen todo tipo de paralogismos y de falsos razonamientos y de falacias, porque muchas veces se está buscando una razón, luego un motivo, luego una explicación científica, en fin. Y how, cómo, esto sería la situación. Luego vemos, pero sin embargo, y aquí se lo voy a explicar, la inmensa mayoría de los estudios sobre las 5 W y la H no las han relacionado con las categorías de Aristóteles, para nada, no las han relacionado, con lo cual vemos que falta una visión filosófica del periodismo hasta extremos increíbles. Esto serían, casi podríamos decir, que esas 5 V's dobles y la H serían como tecnologías que utilizan muchos periodistas para su trabajo, que serían como normas, si tú quieres, pero no hay una visión filosófica profunda sobre esta cuestión. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre, dicen algunos, es que el periodismo es una profesión muy buena para dejarla a tiempo en ocasiones, y por eso hay muchos periodistas que después de dominar esta forma de actuar se dedican a las relaciones públicas. Ahora, por ejemplo, en España y en el mundo hay muchísimos más periodistas dedicados y mucho mejor pagados a las relaciones públicas que al periodismo, y luego esto hace que en realidad el no dominar adecuadamente el dominar muy adecuadamente estas 5 V's y una H, hacen que determinados periodistas se conviertan en novelistas. El caso más llamativo que he visto yo, bueno, desde que me conozco, quizá haya sido Forsyth, el Frederick Forsyth, el autor de Chacal. Esa novela Chacal está muy, muy bien, para mí la mejor que ha escrito, y precisamente se nota que es un periodista que ha sabido desarrollar, y muy adecuadamente, toda esta cuestión, y ahí cómo juega con la mentira de cómo el criminal a sueldo es capaz de hacer que aparezca, o sea, de encubrir como si fuera una muleta lo que en realidad es un fusil de alta precisión, ¿no?, con mira telescópica. Bueno, y ahora, ¿cuánto tiempo llevamos? Porque ya voy a tener que hacer en cuanto pase un poco vamos a hacer una interrupción. Las categorías de Laswell. Bueno, hay 4 padres fundadores de la teoría general de la información, y el fundamental es Harold Laswell. Y Harold Laswell afirmó que una manera conveniente de describir un acto de comunicación es la que surge de la contestación a las siguientes preguntas: ¿quién dice qué, en qué canal,
¿A quién y con qué efecto? Bueno, y esto a la gente le ha parecido como una simplicidad en ocasiones, uy, qué cosas, y además no parece que sea bidireccional, y hay que ver, bueno, pues no, pues esta formulación tan breve de lo que sería una disciplina está muy bien fundada categóricamente. ¿Por qué? El secreto persistente de Lasswell es que estructuró categorialmente la teoría general de la información como respuesta a las siguientes cuestiones. El análisis del control es aquel subcampo que estudia el quién, el comunicador, es decir, los factores que inician y guían el acto de la comunicación. Y el análisis del control tiene una serie de teorías que creo que iré explicando en los sucesivos meses, ¿no? Pues clarísimo, la teoría profesional, la teoría de grupo, la teoría organizativa, la teoría política, una cantidad de cosas tremendas. En análisis de control, por ejemplo, entra entra algo tan importantísimo como podría ser el lobby o los grupos de presión, que tiene una importancia enorme en nuestros días. Es decir, o entra también la dirección de un periódico digital modesto que acaba un entusiasta de fundar antes de ayer. Pero el control es, inician y guían el acto de comunicación, los factores. El análisis de contenido es aquel subcampo que trata sobre todo del mensaje y del estilo. Bueno, el mensaje, texto, como lo queramos llamar, porque este artículo de Lasswell es de 1947, es decir, pues bueno, entonces el mensaje, el estilo, pues bien, y los estudios de análisis de contenidos son de una genialidad en ocasiones impresionante, sobre todo quien lo sabe hacer. Hay que ver lo que llegan a descubrir, analizando el contenido, sabiéndolo hacer bien. Sobre todo hay un autor que yo admiro mucho que se llama Ole Holsti, que tiene un libro del año 1969, ¿no?, que es Content Analysis in the Social Sciences and Humanities, es decir, el análisis de contenido en las ciencias sociales y en las humanidades. Una genialidad, no ha sido superado a mi entender, y ya llevamos 42 años, pero te enseña tantas cosas, Bien, el análisis de los medios es el que realizan quienes contemplan principalmente la radio, la prensa, las películas y otros canales de comunicación. Entonces, en el 47, la televisión todavía no estaba, diríamos, en el auge que después cubrió. Bueno, pero eso nos da lo mismo, ya lo hemos dicho, si categorialmente tenemos luego, precientíficamente tenemos las tecnologías, pues esas están en continuo movimiento. Tampoco estaba Internet en el año 1947, pero las categorías de análisis de los medios, claro que estaban, y eso es importantísimo. En cuarto lugar, el análisis de audiencias, al que se dedican aquellas personas que estudian a otras personas a las que llegan los medios. Y aquí se ha llegado a diríamos, a un refinamiento tal del estudio de audiencias que es impresionante. Es decir, si los políticos, por ejemplo, ustedes ven que después de unas elecciones, antes sí que hacen encuestas, pero después de las elecciones no hacen encuestas a ver por qué ha habido un 40% de abstención, por qué ha habido un 50, un 60, no hace. Y se mueven las empresas privadas, uy, usted deja, mañana mismo dice, no quiero, o sea, no, por favor, bórrenme de esta compañía médica en la que estoy. Automáticamente a la semana le están, pero es que usted no estaba contento con el servicio, es que usted tal, usted abandona, por ejemplo, el seguro de los coches y le llaman. ¿Por qué? Porque les interesa muchísimo saber precisamente las razones, los motivos que tienen las audiencias. Si eso se hiciera con los votantes, eso sería extraordinario, saber por qué la gente no va a votar. ¿Por qué? Porque se podría, bueno, y se puede segmentar, vamos a llamar así, las llamadas tipologías mosaic. En un edificio, por el estilo del edificio, ya saben qué tipo de personas están ahí. Han llegado a un refinamiento tal en el marketing. Bueno, pues esto es análisis también de audiencias, ¿no?, de público, de vendedores, de lo que se quiera, ¿no?, de votantes. Y el análisis de los efectos acomete el impacto sobre las audiencias. Ahora, no detalla Lasswell si el impacto es de los mensajes únicamente,
aunque hemos de pensar que habiéndose dedicado él durante tanto tiempo al estudio de la propaganda, también tuviese presente el estudio del efecto de los medios. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y claro, los efectos de los medios, hay que ver lo que esto muchas veces hasta se ha negado el concepto de efecto. Lo bueno que tiene la teoría categorial diríamos, de Gustavo Bueno es el concepto de efecto, que parecía que estaba arrinconado, como si fuera algo mítico, etcétera. No, no, pues se pueden llegar a ver cuestiones importantísimas, el concepto de causa. Ah, no, si parece que esto estaba abandonado, como si fuera escolástico. No, no, no. Ya veremos cómo esto tiene una importancia muy grande, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los efectos es así, y es pragmática también. Bien, completemos el orden que introdujo Lasswell. Pues mire, afirma expresamente que se trata de categorías, luego ya, lo dice expresamente, luego ya vemos que está ordenando científicamente una determinada ciencia. Y además habla de la posibilidad y conveniencia de combinar diferentes tipos de análisis, claro, y en ese caso podemos rastrear que ya implícitamente, y sin que él a lo mejor, por supuesto, no lo formulase, yo creo que sí lo pensaba, estarían las categorías distributivas y atributivas que luego veremos en Gustavo Bueno. Entiende el análisis de medio como análisis de los medios masivos de comunicación. Esto sí, esto es bueno porque lo aplica la teoría general de la información a la Mass Communication Research, a la investigación sobre la comunicación de masas, que se llamaba. Sin embargo, las ciencias de la información no pueden limitarse a los medios masivos, también contamos con una teoría de la comunicación que es importantísima. Luego también podemos aplicar estas categorías de Lasswell a la comunicación interpersonal, ¿no? Y lo que les voy a decir es que yo estructuré las diferentes partes de mi libro, Teoría General de la Información, siguiendo las categorías de Lasswell. Pero si me hubiera dejado llevar por la falacia de la novedad, que se va mucho ahora, es decir, lo mejor es lo último. Una cosa que ya está escrita hace 5 años, eso parece, vamos, eso es una equivocación radical. ¿Por qué? Pues porque no tiene que ser ni muchísimo menos lo último. A lo mejor hay cuestiones que no han sido superadas y están escritas hace 50 años, que les ponen determinadas cuestiones, etcétera. O se dedican al robo descarado de las ideas poniéndoles otro nombre, que es lo que está ocurriendo, por ejemplo, con un autor al que yo admiro mucho, que se llama Eric Berne, el fundador del análisis transaccional. Ahora, desde luego, lo que se está haciendo, claro, solo vivió 60 años, Bueno tiene 87 ahora. Freud vivió 83, claro, si te mueres a los 60 años te dan mucho menos tiempo a desarrollar lo que tú querías hacer. Entonces, ¿qué han hecho algunos? Se han aprovechado, como murió en 1970 y como dejó ideas importantísimas, las han cambiado de nombre y las han comercializado y están convirtiendo en un negocio fabuloso, ¿no? En muchos casos, porque el análisis transaccional ha sido una fuente de dinero para muchas personas. Entonces, yo sencillamente estructuré mi libro de 600 páginas siguiendo Lasswell porque me convenció filosóficamente, no por otra cosa. No porque fuese de la... Es decir, si me llego a llevar, o sea, si me dejo llevar por la falacia de la novedad, digo, hombre, una cosa del año 47, eso está muy anticuado. Bueno, pues es como decía aquel, lo que se va a llevar dentro de poco, ¿no? Porque, bien, en Europa tenemos un holandés y 5 alemanes, en un trabajo de grupo hicieron otras categorías y ofrecieron un esquema categorial que forma el plano de todo su libro, que sería la actuación publicística, así se llama la Mass Communication Research, y la teoría general de la información se llama publicística en Alemania, ¿no? Sería la categoría acción, los agentes serían la categoría sustancia, las relaciones que ellos mantienen entre sí, también la redundancia, sería la relación. Y luego sus relaciones con los correspondientes sistemas socioculturales serían el lugar, la situación y el tiempo. Pero vamos viendo que siguen estando en un esquema categorial. Es que ahí está. Bien, ahora entramos en otro detalle muy importante, que son las propiedades de las categorías. Y hay que darle mucha importancia porque si no se tiene esto claro no vamos a ver nada, ¿no? En primer lugar tenemos la simetría. Una relación T es simétrica cuando se produce una correspondencia entre todo par de elementos del campo. Por ejemplo, son simétricas las relaciones cónyuge D igual
al, diferente de, hermano de, esas son relaciones simétricas. Y va a tener mucha importancia, más adelante cuando yo lo explique, posiblemente cuando me ocupe de información y comunicación, por ejemplo, en el sistema de Eric Berne, él hablaba de relaciones complementarias simétricas y asimétricas, y luego también podríamos decir las no simétricas. Bien, una relación es no simétrica cuando hay excepciones a la regla. Por ejemplo, si X ama a Y y no necesario es amado por Y, pues entonces ahí lo tenemos, esto puede ocurrir perfectamente. Esto incluso, si ustedes son de ciencias, lo que se llama el diodo te permite lanzar una energía en una determinada dirección, pero no te permite que esa energía vuelva a un determinado punto, ¿no? Esas son las personas también arrogantes que se piensan que pueden dar órdenes al mundo y ajustar el mundo a su medida, pero no que el mundo o ellos ajustarse a la medida del mundo en ocasiones, ¿no? Son estas personas que les pides ayuda y te responden con hechos, lo que se llama una transacción exasperante. Usted pide ayuda. O una persona a la cual usted pregunta algo de una forma bastante neutra y te responde con una queja. O usted pregunta algo a una persona y le responde desde una posición de superioridad. Bueno, pues ahí tenemos. Y una relación es asimétrica cuando es incompatible con su conversa. Por ejemplo, mayor que, padre de, más oscuro que, anterior a, etc. En segundo lugar tendríamos la transitividad, que una relación es transitiva cuando siempre que rija de X a Y y de Y a Z rige también entre X e Y. Por ejemplo, transitiva va a ser mayor que, antepasados de, paralelo, implica. Una relación R es no transitiva, aunque rija en los dos primeros casos, no rige necesariamente en el tercero, sino que puede regir o puede no regir. ¿Y por qué es tan importante esto? Pues ya lo verán, para las categorías que distingue bueno. Y luego, la frase de los amigos de mis amigos son mis amigos, intenta transitivizar una relación de suyo no transitiva. Es no transitiva primo de, porque a veces los primos de uno no son precisamente primos de otro entre sí. Basta que haya una excepción para que desaparezca la transitividad. Y una relación es intransitiva cuando nunca se cumple para X y Z, cuando rige para X e Y y para Y y Z. Y, por ejemplo, siguiente, padre de, un año mayor que, doble de. Todas estas cuestiones son importantes y le voy a poner luego un ejemplo que va a tener cierta gracia. Luego tenemos la reflexividad. Las relaciones que son al mismo tiempo simétricas y transitivas tienen las propiedades formales de igualdad. Ya verán que esto tiene una importancia. Es que precisamente el no ver estas cuestiones es lo que lleva a errores tremendos, ¿no? De ahí se deriva una nueva relación que es la reflexividad. Por ejemplo, equivale lógicamente a, mide lo mismo que, tiene el mismo color que. Bueno, pues esto son... Cuando una relación tiene estas tres propiedades recibe el nombre de relación de equivalencia y da origen a clases de equivalencia. Entonces, lo más curioso del caso es que el examen de las relaciones familiares constituye un campo de elección para aplicar el álgebra de las relaciones. Es curiosísimo, las relaciones familiares. Ahora le voy a poner un chiste, ¿no? O sea, que recoge y formaliza todas las posibilidades de cualquier sociedad. Un ejercicio que yo le recomendaría que pusiera a sus alumnos sería el siguiente. La carta de un suicida. Junto al cadáver de un suicida se encontró una carta explicatoria diciendo: no se culpe a nadie de mi muerte. Me quito la vida porque 2 días más que viviese sería mucho martirio. Tuve la desgracia de casarme con una viuda. Y esta tenía una hija. Y de haberlo sabido, desde luego, nunca me hubiera casado con ella. Mi padre, para mayor desgracia, era viudo y se enamoró y se casó con la hija de mi mujer. De manera que mi mujer era suegra de su suegro. Mi hijastra se convirtió en mi madrastra y mi padre al mismo tiempo era mi yerno. Al poco tiempo, mi madrastra trajo al mundo una niña que era mi hermana y a la vez era nieta de mi mujer, de manera que yo era abuelo de mi hermana. Y después mi mujer trajo al mundo un niño que, como era hermano de mi madrastra, era cuñado de mi padre, nieto de su hermano y mi tío. Mi mujer era nuera de su hija.
Yo soy, en cambio, padrastro de mi madrastra y mi padre y su mujer son mis hijastros. Mi hijo es mi bisnieto y tío de su tía. Además, yo soy mi propio abuelo. Esto es de broma, pero si esto se hace un ejercicio, ahí es donde se pueden ver todo este tipo de relaciones. Es decir, cuando tú pones un estímulo que resulta humorístico, pero entonces empiezas a decir, bueno, ¿y cómo se trata toda esta cuestión? Entonces es cuando se ve con gran claridad. ¿Por qué? Porque puede resultar una confusión muy grande. Esto es lo que ocurre muchas veces en ciencias sociales, con las categorías. Por eso, Bueno distingue entre categorías distributivas y atributivas. Vamos a ver qué es cada una de estas, ¿no? Las características de las categorías distributivas, ya verán, con los ejemplos se va a notar muy bien. Las relaciones de las partes son simétricas y transitivas y, por tanto, reflexivas y de equivalencia. Y las partes son homogéneas y pueden caracterizarse por una serie de propiedades comunes, y forman todos distributivos. Esto se ve de una forma muy clara en algunos de los ejemplos que yo les voy a poner. Pero precisamente muchas de las equivocaciones que hay en ciencias sociales es cuando se toma como una categoría distributiva lo que no es una categoría distributiva. Los todos distributivos forman colectivos. Por ejemplo, el ejército, el parlamento, la policía, lo que permite el uso colectivo de lo mismo. ¿Por qué? Porque en lo que coinciden, el ejército es en una serie de soldados que son iguales en cuanto, digamos, a derechos. Podrán luego en estatura diferenciarse, en origen, etcétera, pero coinciden en una serie de notas comunes y tienen que ir en formación a hacer las mismas cosas en unos determinados momentos. El Parlamento, ¿en qué coinciden? En que son diputados y tienen, aunque sean cada uno de su partido, pero coinciden, la policía lo mismo. ¿Qué es lo malo? Que algunos conciben la comunicación distributivamente, y eso es un error muy grande, ¿no? Cuando decimos el ejército enemigo ocupó el país, nos referimos a la totalidad de los soldados, y no a cada uno en particular. Y en cambio, la policía lleva pistola significa que cada miembro individual porta uno de sus artefactos. Esto es muy importante. Pero claro, de los ejemplos que yo les he puesto hasta ahora, esto no se deduce así. ¿Por qué? Porque si hemos visto en Yo lo vi todo, resulta que lo que para uno es prácticamente un suicidio, una imprudencia, etcétera, para el otro es tiene carácter providencial, porque le ayuda a hacerse cargo de su propio hijo, ¿no? Bueno, ejemplos de categorías distributivas, por ejemplo, la totalidad constituida por el conjunto de monedas procedentes de un mismo cuño, una emisión de monedas. Bueno, pues eso es un todo distributivo. Todos los mamíferos son vertebrados, eso es un todo distributivo, y es una categoría distributiva también. Ahora, el término comunicación es una especie de comadreja, se ha utilizado en muchas ocasiones, que se añade a cualquier otro término, y muchos lo emplean como un salero en sus conversaciones para demostrar que están al día. Es una categoría distributiva que no tiene ningún sentido en muchas ocasiones. No tiene ningún sentido. ¿Por qué? Es que tenemos que comunicar muy bien, tenemos que aprender a comunicar. Bueno, pero ¿y eso qué quiere decir? ¿Me quiere usted decir qué es aprenderse a comunicar? Entonces, a partir de ahí podemos empezar a hablar, ¿no? Bueno, el término comunicación de masas, más confuso no puede ser. ¿Por qué? Porque se puede emplear para los medios de difusión o se puede emplear también para los públicos, que son masas. Es decir, puedes emplear que los medios de comunicación son los que se difunden muchísimo, de una manera indefinida, aunque luego vemos que no, porque cuántas cadenas de televisión hay y sin embargo las audiencias son muy distintas. El término cultura, pues ya se lo he dicho antes, no es lo mismo la cultura de la mafia, la cultura de la tarjeta de crédito, la cultura del pelotazo en España. El pelotazo era alguien que daba un golpe, diríamos, económico, y entonces ya se enriquecía ilícitamente, entonces eso se llamaba un pelotazo. Ahora está muy de moda este tipo de comportamientos, y entonces se llama cultura del pelotazo. Es que parece que ya vivimos en la cultura del pelotazo, pero ¿me quiere usted decir que es eso de cultura del pelotazo? O sea, que todo el mundo está viviendo el pelotazo, venga. Luego, ideologías, fuerzas hegemónicas, reglas o significados objetivos, aparatos ideológicos del Estado, estas son categorías distributivas y forman clases porfirianas. Y el árbol de Porfirio que estudiamos en el bachillerato en filosofía, y luego
Bueno, pues se emplea con muchísima frecuencia, ¿no? Y, por ejemplo, Linneo estableció todo su sistema de clasificación basado en géneros porfirianos. Es decir, son situaciones estáticas que se van viendo. Y, por ejemplo, el árbol de Porfirio actúa según una oposición de si es esto, si es lo otro, etcétera, y ha dado origen incluso a concursos de televisión de mucho dinero, basados todos en el árbol de Porfirio, se lo voy a demostrar. Vamos a ver. El truco está en formular las preguntas para eliminar cada vez una gran porción del campo posible y conseguir el objetivo por eliminaciones sucesivas. La primera pregunta, o sea, a ver, yo estoy pensando en algo, a ver si da usted en qué es. Pues primero, animal, vegetal o mineral. Bueno, pues le dicen, pues vamos a ver, vegetal. Pues entonces, ¿tiene fruto esa planta? Tiene fruto. ¿Es carnoso o seco? Vale. Si es seco, ¿se abre cuando está maduro? Si se abre, ¿tiene un carpelo o más? Esto ya es para nota, para quienes sepan ciencias naturales, ¿no? Pero en fin. Si tiene 2 o más, ¿es una porción del talle del tallo o no? ¿Del eje del tallo o no? Bueno, pues si lo es, probablemente es un lirio. Grandes aplausos, ya gana usted tantísimos euros o tantísimos dólares. Y se basa este concurso totalmente en el árbol de Porfirio. Es decir, categorías rígidas, sí o no, sí o no, sí o no, sí o no, y adelante. Por cierto, la unidad de información se llama bit, y es la que te reduce al menos en un 50% la incertidumbre que tú tenías anteriormente. Es decir, la información, en realidad la teoría matemática de la información también está estructurada, si queremos, de una forma porfirianamente, ¿no? Aunque luego, desde el punto de vista de la comunicación, ya sea atributivamente. Las categorías atributivas, sin embargo, se hacen por acumulación de partes que guardan entre sí relaciones asimétricas, y los todos aparecen ahora como agrupamientos y son heterogéneos. Tienen aspectos comunes, desde luego, pero también se diferencian mucho, ¿no? Por ejemplo, el conjunto de todos los vivientes. Pues anda, que no hay diferencia entre los vivientes. Muchísimas. Bien, esta es la vitalidad, diríamos, y la fertilidad que pueden llegar a tener las categorías según las distingue. Bueno, el conjunto de los poliedros regulares, las especies mendelianas, las partes del cuerpo humano, sí, son partes del cuerpo humano, pues claro, pero son todas distintas. El de los elementos de la tabla periódica, y luego las tipologías de la infodemografía, que segmentan muy bien a los públicos, ya me he referido anteriormente a esto. Es decir, de acuerdo con la casa en que vives, puedo llegar a deducir muchísimo de cómo van las cosas, y entonces mi publicidad política, irla dirigiendo de una forma muy segmentada, muy distinta, atributivamente. Mientras que, ¿qué es lo que hacen los políticos en estos momentos cuando llegan unas elecciones generales? Utilizar la publicidad política de una manera distributiva a todos por igual. Se hacen con la lista de los votantes, ¡hala! Mientras que si fuera atributivamente sería de una manera muchísimo más inteligente, mucho más inteligente. ¿Por qué? Porque ya sabrían, según el partido político al que tienen, ya saben a qué segmento se van a dirigir, de qué segmento y entonces ya evitarían o se concentrarían en determinados sectores, porque sobre todo si tuviesen que pagar, es que los políticos, como les pagan, por lo menos hasta ahora, les pagan las campañas políticas, la distribución del correo, etcétera, pues entonces, claro, viven muy bien. Pero si tuviesen que ganarse el dinero para hacerse las campañas, recoger el dinero para hacer las campañas políticas, serían muchísimo más efectivos. Tendrían que ser emplear categorías atributivas. Bueno, habla en este aspecto de Plotino, los llama los géneros plotinianos, es decir, él contrapone Porfirio a Plotino. Y Plotino, la raza de los Heráclidos, forma un género no porque todos tengan un carácter común, sino porque proceden de un mismo tronco. Es muy distinto, Entonces, las ideas de tipo plotiniano determinan clases constituidas por acervos connotativos, por ejemplo, que se aplican a cada subclase o elemento en cuanto derivan o proceden de otras subclases o elementos de la clase general. Los filas de Haeckel, por ejemplo, son concebidos desde el punto de vista plotiniano.
Claro, si tú estás leyendo a Haeckel no Hegel, sino Haeckel, concibiéndolo como si fuera Linneo, pues te haces un lío monumental, ¿no? O a Mendel, como si fuera Linneo, pues no, porque Mendel sabe que estaba utilizando atributivamente las cuestiones. Aquí vienen ejemplos que pone bueno. La ecuación de las cónicas, el conjunto de tiradas de la moneda en cara o cruz, un grupo de transformaciones. Y entonces aquí tenemos en cuenta los elementos que faltan y los que están presentes. Y entonces esto es muy importante para esta cuestión, ¿no? Bien. Ahora, ¿existe una separación radical entre categorías distributivas y atributivas? Pues no, porque entonces si fuera radical tendríamos que dar un nombre diferente a cada una. Claro, no solamente el adjetivo, tendríamos que cambiar. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que aquí es como si fueran un entrecruzamiento entre unos y otros, como si fueran conjuntos también conjugados, como el reposo y el movimiento. Tú tienes que saberlas combinar. Y voy a poner ejemplos yo les recomiendo mucho para distinguir entre categorías atributivas y distributivas. Es una genialidad del libro, es una genialidad tremenda, ¿no? Tremenda. Es el libro España frente a Europa, de Gustavo Bueno. Cómo se mete en la cabeza de todos los españoles, incluso de todos los europeos, y fíjense que eso es difícil de hacer, se mete en la cabeza, pero no porque vaya psicológicamente preguntando, no le hacen falta a él encuestas. Lo que hace Bueno es distinguir entre categorías distributivas y atributivas. ¿Quién tiene una concepción distributiva de España? ¿Quiénes son? Y luego hace funciones de ello y va viendo las diferentes concepciones que hay. Y quien tiene una concepción de tipo atributivo, y le sale una genialidad de libro, que luego, por otra parte, hay en ese libro lo que no he notado yo que faltaba el siglo XIX, pero lo ha completado de maravilla con otro libro que se llama El mito de la derecha, que también se lo recomiendo, ¿no? Porque precisamente, bueno, y en todos sus libros, y en El mito de la izquierda, en El mito de la derecha, aplica categorías distributivas y atributivas. Y entonces es que le salen las cosas geniales. Y luego las definiciones, es que sabe hacerlo. Por ejemplo, yo tuve un compañero en la facultad, ya está jubilado, que se llama Carlos Seco Serrano, era un historiador de renombre, ¿no? Y los historiadores hacen muy bien cuando saben de verdad definir determinadas cuestiones. Pero ¿qué es lo que ocurre? Y lo nota Bueno también, que es que tienen unas categorías que no. Por ejemplo, el concepto de preerasmistas. ¿Qué es eso de un preerasmista? ¿Eso es serio? El concepto de decadencia. ¿Eso y cómo lo explica usted? El concepto de, ¿y dónde? ¿Y cuándo empieza? ¿Y cómo? Pero sobre todo el concepto de España. Carlos Seco Serrano y se despacha con la siguiente definición. España es una nación de naciones. Usted es historiador. Entonces coge Gustavo Bueno y dice, ¿pero cómo puede ser esto? Dice, eso es como círculo de círculos, cada cero. Dice, ¿pero qué concepto es ese? ¿Cómo se meten los historiadores a filósofos cuando no saben filosofar realmente? Y eso es lo que les ocurre en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque no saben hacerlo. Se me ha dado Bueno en este libro de España frente a Europa, pues realmente tú podrás estar de acuerdo o no de acuerdo pues en el concepto de imperio que él, proclama que hay que volver a utilizarlo, porque sin él no puedes llegar a dar cuenta de la historia, no para que vuelvas a restablecer el imperio, sino sencillamente para darte cuenta de lo que ha ocurrido. Pero sobre todo, cuando al principio del libro se ocupa de todas las concepciones de los españoles, ya verán ustedes que es genial. Y sobre todo, si tú le aplicas esas categorías a la forma de hablar la gente, tú ya sabes qué concepción de España tiene. Puedes decirle, pues este tiene una concepción atributiva tal, este tal. Es que lo notas, ¿no? Claro, no se pueden poner de acuerdo. ¿Cómo se van a poner de acuerdo en política muchas veces si uno tiene una concepción distributiva y otro tiene una concepción atributiva? Es que no pueden, Bueno, pero el caso es que la gente dice, bueno, es que no se ponen de acuerdo por cuestiones de tipo, ¿cómo de tipo político? Son de tipo conceptual. Y de lo que hay que hablar es precisamente de estas cuestiones. A ver cómo concibe usted este tema. Y luego, lo que tiene Bueno es que dice que la filosofía realmente está en los medios de comunicación. Donde se habla realmente de filosofía es cuando se plantean
en los medios de comunicación a diario, si usted quiere, o una determinada tendencia que hay, ¿no? Hasta que ahí es donde hay que aplicar filosóficamente las cuestiones. Porque lo que nos enseñan las universidades es doxografía. ¿Qué es lo que dijo Kant sobre esta cuestión? ¿Qué es lo que dijo Hegel? ¿Qué es lo que...? Pero ahí no, ahí, es decir, no, donde te la juegas de verdad es cuando tú dices, vamos a ver, hay este problema, ¿cómo hay que responder a este problema, ¿no? Y a ver qué es lo que ocurre. Y bueno, hay que reconocer que en sus libros se ha ocupado últimamente prácticamente de todo, de la corrupción, de la democracia, de la derecha, de la izquierda, de España, de todas las cuestiones que realmente son candentes, o como antes se decía, palpitantes, ¿no? Entonces, si esto lo aplicamos ya a los sistemas de comunicación, nos daría lo siguiente: podemos iluminar muchas cuestiones. Por ejemplo, un grupo es una totalidad de tipo atributivo, claro que sí, porque hay diferentes personas, pero hay individuos, sin embargo, que dentro de los grupos forman categorías distributivas, y entonces tú lo puedes estudiar científicamente. Una organización informativa también es atributiva porque consta de grupos, pero nosotros podemos estudiar cada uno de esos grupos de una forma de tipo distributivo. Por ejemplo, en Jeremy Tunstall, una organización de noticias, sí, es distributiva si usted quiere, pero luego es atributiva. ¿Por qué? Porque hay objetivos de tres tipos: beneficios por publicidad, por ejemplo, motor y modas, eso te da dinero. Beneficio de audiencia, los sucesos y fútbol, eso te da dinero. Pero, ¿te da dinero tener corresponsal en el extranjero o no? Eso es de prestigio, y algunos tienen una mezcla de objetivos. Comunidad internacional es un género atributivo, y además podemos estudiar naciones con características que pueden predicarse de todas ellas y naciones con características diferentes. Ahí está el tema, que tú lo tienes que saber ver de una manera de tipo atributivo, ¿no? Y entonces, las disputas que hay científicas, fundamentalmente, igual que hemos dicho anteriormente sobre la concepción de España, se aclararían muy bien si se trata de, si uno está hablando de unas categorías distributivas y otro de categorías atributivas, ¿no? Y con esto ya voy acelerando. Una pregunta obligada es si las clasificaciones categoriales ofrecidas en ciencias de la comunicación de la información y de la comunicación son satisfactorias. Bueno, pues puede que no sean satisfactorias, pero por lo menos las dan, y se pueden llenar libros enteros, ¿no? ¿Y qué pasa si se ven imprecisiones en toda esta cuestión? Bueno, que se pueden llegar a corregir, ¿no? Y finalmente quiero acabar con la marcha que ha tenido esto va a ser lo que me va a ocupar el resto, y me estoy pasando un poco de tiempo del que yo tenía previsto, pero vamos a ver que esto es muy interesante. Según el materialismo filosófico, la marcha de una ciencia no es armónica. En teoría de la información, en la Mass Communication Research, que hubo una persona muy concreta que se llama Wilbur Scrum, que fue la que hizo más por dar rango académico a la teoría general de la información. Y además, él resumió, veía que había 4 padres fundadores fundamentales, ¿no? Y podríamos rodar una película sobre cada uno de ellos. Por ejemplo, Harold Laswell, al Cantor me he referido. Pues mire, él fue un profesor muy importante en la Universidad de Chicago, con alumnos muy brillantes de doctorado, y había publicado obras importantísimas sobre propaganda y política. Pero a los 12 años de docente se encontró con un obstáculo muy importante, y es que el presidente era un humanista que se llamaba Robert Hutchins, Maynard Hutchins, que detestaba las ciencias sociales, decía que esto de las ciencias sociales... Entonces era un intelectual moralizador que no quiso darle un contrato permanente, y este se marchó, ¿no? Es decir, era una persona que llevaba una vida, digamos, que si lo hubieran dejado, hubiera llegado a ser en esa Universidad de Chicago, o ser más importante en la universidad por su nombre que por el nombre de Universidad de Chicago, ¿no? Y como las desgracias no vienen solas, pues él metió todos sus libros y todas sus notas de 15 años de trabajo en un camión, se le quemó, el fuego acabó con el camión y con su contenido, etcétera. Bueno, pues él, es decir, eso de armónico no tuvo nada, Sin embargo, Laswell valía demasiado, y entonces él no volvió a tener
estudiantes de doctorado en 40 años, pero demostró que era un tipo impresionante. Entonces trabajó en comunicación durante la guerra, sus estudios sobre comunicación y propaganda son una genialidad, en teoría política, en un montón de cosas, y luego proyectos de análisis contenidos en la Biblioteca del Congreso, en la Universidad de Stanford, y así los intereses de la comunicación se convirtieron en los de su carrera. Es uno de los padres fundadores, pero de armónica su vida tuvo muy poco, y además estuvo muy determinada por la guerra, ¿no? Vivió los tiempos de la Guerra Fría y dio otro impulso a la propaganda, porque en la Guerra Fría hacía falta estudiar él era uno de los principales entendidos en cuestiones rusas, y él, es decir, estudiaba, y según eran los periódicos y según lo que estaban anunciando, él ya veía cómo iba la marcha de la política rusa, ¿no?, soviética. E incluso luego haciendo análisis de contenidos de las fotografías, según se ponían, diríamos, en el desfile de la revolución, quién ocupaba determinados puestos, ya sabía la jerarquía. Hacía análisis muy curiosos, ¿no? Kurt Lewin, que es el segundo, o cómo acomodarse a las circunstancias. Pues estaba fenomenalmente de profesor en la Universidad de Berlín, pero el régimen de Hitler se cruzó en su camino y se tuvo que ir a Estados Unidos. ¿Y a Estados Unidos a qué? ¿A seguir haciendo lo que hacía en Berlín? Pues no. Menos mal que era la depresión y encontró un trabajo muy apartado aparentemente de todo lo que él había tratado, porque se dedicó a la psicología infantil, fíjese. Pero sin embargo se supo sobreponer y supo hacerse un lugar, ¿no?, y seguir apretando, y atrajo a un grupo de entusiastas de este profesor, y les fue, diríamos, animando a que siguiesen investigando, y además estudiando cuestiones de tipo práctico, muy curioso. No tengo tiempo de explicarlo, pero cuando explique la teoría del gatekeeper ya verán qué curioso era, ¿no?, sobre todo relacionado con los grupos. Pero ya había adquirido su vida bastante importancia, pero de pronto pues le sobrevino la muerte y el fin de muchos proyectos, ¿no? Pero bueno, entonces su vida tampoco tuvo nada de armónica, ¿no? Y Felix Lazarsfeld, este le fue mejor. Este era un austríaco que también el régimen de Hitler se atravesó en su camino. ¿Qué es lo que hizo? Este tuvo la suerte de ir a Estados Unidos y cayó de pie, por así decirlo. ¿Por qué? Porque en la Fundación Rockefeller decidió investigar sobre la radio, y se fijaron en su gran valía y le dieron la dirección de un instituto de investigación, y además él era muy amigo del presidente de la CBS, de la Columbia Broadcasting System, que se llama Stanton, que entonces era director de investigación. Y entonces en aquellos momentos se necesitaba investigar a las audiencias de radio. Bueno, pues este, que sabía investigar audiencias, pues tuvo una vida impresionante, ¿no? Y luego ya pasó al Buró de Investigación Social Aplicada en la Universidad de Columbia, y se convirtió prácticamente la investigación del medio de comunicación más famoso de su tiempo, dirigía la investigación del medio más famoso, que era la Columbia Broadcasting System, ¿no? Y el cuarto es Carl Hoagland. Pues en 1941 era un joven que era considerado el psicólogo experimental más prometedor de Estados Unidos. Pero llegó la guerra y a partir de entonces ya no pudo estudiar en lo que quería. Y finalmente no pudo trabajar en lo que le gustaba, que era la psicología experimental, sino en lo que la guerra le obligó a estudiar, ¿no? Ahora, como psicólogo y jefe director de estudios experimentales para el Departamento de Guerra de Estados Unidos, trabajó en psicología social, estudiando la moral de las Fuerzas Armadas y lo efectivas que resultaban las películas. Hizo unos experimentos para elevar esa moral. Hizo luego unos experimentos sobre audiencias cautivas, etcétera, sobre todo para ver la estructuración de los mensajes. Formó lo que se llama el grupo de Yale. Y al final de la psicología, al final de la guerra, volvió a la psicología social, pero realizó una serie de experimentos, pero murió joven, a los 49 años. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La vida de estas personas no tuvieron un ritmo ideal, y ninguna ciencia tiene un ritmo ideal, pero sin embargo las categorías que estructuraron y el impulso que dieron a determinadas cuestiones, luego solo les faltaba una persona que diese una unión, y entonces ahí estaba. Bueno, explica
todas estas cuestiones, bueno, no tienen un ritmo las ciencias. Bueno, pero vamos a ver qué es lo que ocurre. ¿Por qué no tienen un ritmo? Pues porque sencillamente intervienen mucho las tecnologías, intervienen muchísimo las tecnologías. Y hemos visto que la guerra favorece las tecnologías hasta extremos impresionantes. Y el avance, por ejemplo, de la cirugía, y el avance, bueno, Gustavo Bueno viene a decir que casi todos los inventos que en estos momentos están en auge viene precisamente de la industria militar. ¿Por qué? Por las tecnologías. Y entonces dice que hay un modo dual de considerar las tecnologías. Y esto es lo que nos puede a nosotros dar cuenta y razón de por qué unas ciencias se desarrollan de una manera, diríamos, regular en unos momentos y luego se aceleran, luego se frenan, etcétera, ¿no? La perspectiva histórico-nosológica tiende a ver en cada ciencia una suerte de curso o corriente, dotada de dirección, impulso, inercia, una vez que ya está en marcha. Y es como un río que va por un determinado cauce. Bueno, que es una imagen maravillosa, ¿no? Pero estas cosas no son así. Eso es lo que sería ideal en muchas ocasiones. Pero estas cosas no son así. ¿Por qué? Pues porque luego hay dice, las incidencias de este cauce, es decir, los intereses sociales, militares, económicos, son esenciales para la forma efectiva de esa ciencia. Es decir, no es que el río tenga un cauce, no, es que el río recibe determinados afluentes, determinados intereses, claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la perspectiva social económica contempla las aguas del río como resultado de los afluentes incesantes que el río va recibiendo de los laterales del cauce. Luego, no puede haber un ritmo sencillo, diríamos, y ordenado en la marcha de una ciencia, precisamente por esta cuestión. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en un momento determinado hay unos puntos de cristalización, y esto vendría a ser, la imagen vendría a ser como, vamos a ver, cuando se lanza una nave al espacio, lo importante es la nave, ¿no? Los astronautas realizan acciones y experimentos que también están movidos por intereses comerciales o militares. Pero nuevamente, para consolidar las ciencias que conforman los experimentos, será necesario desprenderse de los intereses concretos, y así sucesivamente, es decir, del cohete que lanza la nave. La nave sería, diríamos, ese río que marcha con una determinada corriente, pero la nave no la puedes poner en lo alto, no la puedes elevar sencillamente si no tiene el cohete, y el cohete se puede desprender, que es lo que nosotros estamos viendo, ¿no? Bueno, y en quien verdaderamente se dio cuenta, diríamos, de este modo dual o reversible de las tecnologías, fue precisamente Wilbur Crane, una persona que sin él no hubiera habido esta disciplina, ¿no? Y es que el gran mérito de Crane fue ver una disciplina unificada. 4 padres fundadores que ya hemos dicho, pero también se dio cuenta de Norbert Wiener y de la cibernética, y luego de Shannon y Weber, que es la teoría matemática de la comunicación. Y lo que nos da bueno, que esto no nos lo dan otras personas, es por qué se desarrollan en determinados momentos unas partes de la ciencia y no se desarrollan otras, y otras exageradamente. ¿Por qué, por ejemplo, hay veces en que se desarrolla muchísimo el análisis de contenido, o el análisis de efectos, o el análisis de audiencia, y sin embargo otras veces el análisis de medios o el análisis de control? Eso fundamentalmente se debe a necesidades de tipo industrial, económico, intereses militares, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en la lucha contra el terrorismo es esencial el análisis de muchísima documentación que los terroristas van dejando, y gracias a eso tú puedes llegarlo a unificar. Entonces el análisis de contenido es esencial, pero también resulta que una de las causas de la inefectividad, de la falta de eficiencia que han tenido los norteamericanos en la lucha contra el terrorismo, es que las diversas organizaciones que tiene, como puede ser el FBI, no comparte sus datos con la CIA, o el FBI no da ni siquiera información al Departamento de Estado. Luego ahí tienen que llegar a desarrollarse más la teoría de la comunicación, y entonces llega un momento que se acelera eso, a ver cómo pueden llegar
a ponerse de acuerdo y a compartir determinados documentos sobre esta cuestión, ¿no? Bien, y luego voy a acabar a recomendar unos libros para conocer la teoría del cierre categorial de Bueno. En primer lugar, ¿qué es la ciencia? Que es posible descargarla de la página web de la Fundación Gustavo Bueno. Luego, ¿qué es filosofía? Que también es posible descargarla. Yo recomiendo mucho el diccionario filosófico, que también está en la web, todos publicados por Pentalfa, un tomo grueso de pastas amarillas, pero también compilado por Pelayo García Sierra, que está accesible en la web de la Fundación Gustavo Bueno, y la teoría del cierre categorial de Gustavo Bueno, que viene en 5 tomos. Las pastas son negras. Entonces, de aquellas páginas, y vuelvo a resumir, de aquellas páginas breves que yo vi sobre la teoría del cierre categorial de Gustavo Bueno, a esta proliferación, diríamos, de textos que la Fundación, primero Bueno y luego su fundación, han ido, diríamos, primero mediante las tecnologías de la imprenta, pero luego ahora ya en Internet van expandiendo, eso va irradiando, y yo pienso que esta fundación posiblemente es la más potente de toda España y de cara a Hispanoamérica para tener una difusión enorme, ¿no? Lo que le hace falta también es traducirse más al inglés, puesto que el inglés, o que se produzcan más, o sea, que haya más obras y más artículos traducidos al inglés, porque es donde está realmente el lenguaje científico en estos momentos, ¿no? Y también que en la web de Gustavo Bueno empiecen a aparecer todas las tesis doctorales de muy diferentes ramas del saber que se han basado en el cierre categorial del materialismo filosófico. Y nada, si quieren hacer alguna pregunta sobre esta cuestión, ya hemos estado muy pasados de tiempo. ¿Me permites una pregunta sobre la teoría de la ciencia aplicada a la información? Sí. ¿Cómo se aplicaría entonces la idea de verdad científica a la información? Pues mire, la verdad científica aplicada a la información, ahí tienes que ir siguiendo, precisamente, voy a aplicarlo primero mediante los reconocimientos de Aristóteles, por huellas o indicios, luego mediante declaraciones del autor, luego por el recuerdo, también hay que tener en cuenta los paralogismos, el razonamiento, etc. Y luego los 4 cánones de causalidad de Stuart Mill. Si usted se fija, por ejemplo, en CSI, en la serie CSI, lo que están aplicando continuamente son estas cuestiones. Si usted ve la forma que tiene de trabajar, por ejemplo, House, es aplicando las tablas de causalidad de Stuart Mill, el método de las concordancias, el método de las diferencias, el método de las variaciones concomitantes, el método de los residuos. ¿Qué quiere decir esto? Pues House, por ejemplo, cuando él no trata a los enfermos, cuando se enfrenta con un enfermo para producir, diríamos, o sea, para hacer variar un determinado aspecto y a ver cómo el enfermo reacciona. Y luego, el método de los residuos es que cuando usted ve que en la pizarra de metacrilato él va diciendo ¿a qué se puede deber la enfermedad de este paciente? Y van escribiendo uno, otro, y luego van tachando y quedándose con uno. Ese es el método de los residuos y es donde se llega a la verdad científica, ¿no? Es que eso en el sentido de la película Rashomon, ¿no? De que ahí lo que se discute un poco desde el punto de vista jurídico es el hecho, no tanto el derecho, sino que si el hecho no se puede determinar porque no hay prueba suficiente, el problema de la prueba también. Cómo determinar un hecho en sí, o si eso es lo que busca la información, entregar un hecho tal cual sucedió, o interpretarlo de alguna manera, y la imposibilidad de entregar un hecho, si no hay ese tipo de prueba y ese tipo de método para que se puedan aplicar, si no es posible aplicar esos métodos para determinar el hecho, y no es posible tampoco entrar en la mente del sujeto que lo hizo, ¿qué queda entonces para determinar, por ejemplo, en caso de lo que se discute, por ejemplo, el delito de violación, si no hay, cuando se juega solamente con el testimonio de la víctima para determinar si hubo o no delito, ¿no? Bueno, es que entonces luego ya empiezan diríamos, lo que se llamarían los indicios, las huellas, etcétera. Por ejemplo, las pruebas de ADN,
Luego... Claro, pero eso son, digamos, cosas tecnológicas, ¿no? Que eso que se dice también de que un día que haya la tecnología suficiente, ya no habrá problema de prueba porque habrán tanta minuciosidad en determinar los indicios de peritaje que ya no habrá problema, ¿no? Pero realmente que se puede de esa manera tecnológica, con todos los avances científicos que se puedan determinar de peritaje y de ciencia forense, determinar cómo fue el hecho en sí. Pues se puede llegar a determinar, es decir, aunque pasen siglos. Se lo voy a decir por qué. Es decir, aquí en España tuvimos el hermano de la reina católica, de Isabel la Católica, se llamaba Enrique IV, se supo que cómo había muerto, ¿no? Pero luego el cadáver había desaparecido, no se sabía dónde estaba, ¿no? Entonces, un médico e historiador español llamado Gregorio Marañón escribió en el año 34 un libro, me parece que en el 34, Enrique IV y su tiempo. Y entonces él avanzó cómo tuvo que morir, cómo tenía que estar su cadáver, cómo le habían debido enterrar, etcétera, etcétera. Tuvo que llegar al año 1946, cuando en unas obras que se realizaron en el monasterio de Guadalupe, en el altar, detrás del altar, apareció un sarcófago, y entonces dijeron, ¿y esto de qué? Y vieron que era de Felipe IV, entonces le avisaron a Marañón. Marañón fue acompañado de un escultor que se llamaba Miranda, y allí, en medio de la música sacra, procedieron a abrir el sarcófago y estaba exactamente igual como Marañón lo había descrito 12 años antes. ¿Qué quiere decir esto? Que las verdades, o sea, la verdad, el llegar a la verdad puede llevar su tiempo, pero en un momento determinado puede darse o bien una confesión o bien encontrarse un determinado documento o una determinada huella que efectivamente haga que lo que parecía que no tenía ninguna relación llegue a encajar. Es que si no, viviríamos en el eterno relativismo. Claro, Rashomon es un relato, ¿no? Un relato que más que sobre el relativismo es sobre el concepto que cada persona tiene. Es decir, si tú tienes un determinado concepto de ti mismo, lo que haces es después ir acumulando pruebas para que aquello que estás sosteniendo se acomode a tu autoconcepto, al yo que tú tienes. No sé si he respondido a la pregunta. Sí, bueno, que un poco una analogía entonces sería que si no se puede ahora, se podrá en el futuro, ¿no? Claro, pero es que eso lo voy a poner también al revés. ¿No hay algún tipo de imposibilidad ontológica en la información de llegar a los fenómenos? Para mí no, y se lo voy a decir por qué. Porque lo que ocurre es que cada vez van a ser más complicadas las cuestiones de averiguar la verdad. ¿Saben por qué? Porque el cine, en estos momentos, en muchísimas películas, es una escuela de delincuencia. ¿Por qué es una escuela de delincuencia? ¿Saben dónde aprenden muchísimas cosas precisamente en estas películas, en CSI, en los documentales? Por ejemplo, está comprobado que para el atentado a las Torres Gemelas, diríamos, los mentores de este acto tan tremendo de terrorismo se informaron del sistema de seguridad de los aeropuertos norteamericanos por un reportaje extenso que había hecho la CNN. Entonces ellos se enteraron de todo. Claro, al enterarse de cómo estaban, tú puedes vencer el sistema. Luego, cada vez va a ser más difícil, si usted quiere, dar con el sistema. Y se lo voy a decir por qué. Le voy a ir más para allá. Por ejemplo, en la lucha contra el narcotráfico, me acuerdo que en un reportaje de investigación extenso, maravilloso, decían que estábamos luchando con una justicia del siglo XIX y con unas armas del siglo XX contra una organización del siglo XXI. Y que mientras eso no se llegase a solucionar, que la lucha era imposible. ¿Por qué? Pues porque antes era más fácil ver seguir la pista del dinero, de las transacciones económicas. Ahora en un segundo puede haber una transacción económica y una ingeniería financiera impresionante, ¿no? Y van ellos muchísimo más adelantados, diríamos, los narcotraficantes y los cerebros de los narcotraficantes van muchísimo más adelantados que la policía. Y es más, ya lo decía nada menos que el novelista Raymond Chandler. ¿Sabe usted quiénes tienen los mejores abogados de este mundo? Los mafiosos, los narcotraficantes.
son los que tienen, y siempre están aprovechando los vacíos legales que pueda haber para entonces introducir ahí toda, diríamos, liberar toda esta serie de cuestiones que nosotros estamos contemplando. Por si les parece, vamos a cortar. ¿Sí? Una pregunta solo, si no hemos entendido bien el tema de las categorías de Aristóteles aplicadas a la teoría general de información, pero también creo que comentó que había categorías propias de la disciplina que habría que ir viendo y exponiendo. Sí. ¿Cómo se reconocen esas categorías propias de la disciplina? ¿A qué atienden? ¿Cómo pueden...? Claro, es que eso lo voy a explicar cuando hable de la información y de la comunicación, ¿no? No, pero ya se lo puedo ir adelantando. Sobre todo, bueno, se refiere a que tiene que haber unos principios que sean, por así decirlo, propios de estas disciplinas, ¿no? Y yo lo que reconozco que los principios son los 5 axiomas metacomunicativos del grupo de Palo Alto, de Václavic, Vivin y Jackson, que esos sí que son típicamente comunicativos, ¿no? Pero luego hay que reconocer que en toda disciplina, y en concreto en la comunicación, tiene que haber un eje sintáctico, un eje semántico y un eje pragmático. Y eso hay que tenerlo muy claro. Es decir, el eje sintáctico sería que las personas se juntan e intercambian información, pero para reducir incertidumbre. Eso sería el eje sintáctico. El eje semántico es que dos personas, mejor dicho, y además, perdón, tienen que, el eje sintáctico sería también que tienen que participar del mismo código lingüístico, porque si usted es japonés y yo soy español y estamos tratando, por ejemplo, sobre arquitectura, quizá el nivel de conocimiento suyo y mío es igual, pero no podemos comunicarlo porque nos falta el elemento sintáctico, que es participar en el mismo código lingüístico. Luego, si usted y yo nos queremos poner de acuerdo en arquitectura, tenemos que referirnos al mismo referente en el mundo real, porque si no, no compartimos ese referente, ¿no? Y luego, finalmente, está el elemento pragmático, que sería que la comunicación tiene un fin, va dirigido a un determinado fin, no puede estar... Lo que ocurre que ahí ya... precisamente mediante la pragmática es cuando empiezan a dividirse categorías de unas disciplinas y de otras. Y entonces puede haber que la comunicación en el periodismo, la comunicación en la terapia, la comunicación, es decir, diferentes tipos de comunicación, pero ya sería en lo pragmático, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Una cosa que se me ocurrió ahora, que sí. Para dejar lo de la superación del sujeto, ¿no? ¿Usted cree que se puede cosificar la información al punto de que hoy en día lo que se habla mucho de la psicología, de cómo se transmite la comunicación a la gente, cómo quiere llegar, pero se puede, digamos, superar el aspecto de eso que habla, bueno, también que las ciencias en sentido estricto superan al sujeto, ¿no? Desbordan al sujeto y el sujeto operatorio queda neutralizado, ¿no? En este caso no se aplica la comunicación. Claro que se puede aplicar, pero vamos a ver. Es lo que hablas de las metodologías beta y alfa operatorias. Las beta operatorias es que son indispensables que esté el sujeto humano, y luego las alfa operatorias, fundamentalmente métodos estadísticos, estructuras, etcétera, estructuralismo, en las cuales tú puedes llegar a desprenderte, por así decirlo, de este cohete del que hablábamos anteriormente y quedarte únicamente con la nave, ¿no? Con los conceptos abstractos. En eso se puede dar. Y, de hecho, una de las características que yo estoy observando es precisamente cómo los autores de determinadas ideas desaparecen muchas veces y se queda aquello como mostrenco, ¿no? Como sin dueño. Y es cuando precisamente está alcanzando ese significado objetivo que luego es independiente de los sujetos. Y bueno, sí que en eso es partidario de que determinadas cuestiones sean, o sea, podrán tener todos los nombres, apellidos si quieras, pero que los significados objetivos sean, diríamos, vamos a llamarlos así, atemporales, ¿no? Lo que pasa es que eso es tan difícil de conseguir, ¿eh? ¿Alguna cosa más? Bueno, pues luego nos vemos para hablar. De acuerdo.